en su día de mandar algunos ejemplares así fuera de Euskadi y tal. ¿Habéis Ahora hecho? hablamos con Alberto, luego hablas con Alberto y más que con Alberto, con su hija Enara. Luego, Vale, luego luego te en las, la hora del café o lo que sí, sea. te presento. Sí, porque ha quedado muy bien, ¿eh? Luego, Su número excelente, vamos, sí, número yo creo que excelente, ha quedado muy bien. excelente. Entonces, supongo que tenéis bastantes ejemplares todavía. Sí, porque se tiraron 500 ejemplares. De esos 500, 200 la fundación, más luego los que se reparten en la universidad y eso, pues quedarán 100 ejemplares fácil que queden. De esos, ¿cuántos necesitas para mandar? ¿20? Pero yo no me voy a encargar de No, mandar. por eso, pero Ah, tú haz la yo lista. ayudaría, sí, Tú sí, haz la hombre, lista de hombre, a dónde quieres yo le y puedo lo hablar hace y con Enara. Miquel González y nos Para eso. podemos poner a un poco No, a... me mandé la lista a mí, yo se la doy a Enara Eso y como tienen un convenio con correos para mandar, entonces en vez de enviarlos tú o yo, que los manden ellos como fundación. Sí, bueno, yo de hecho tengo preparada una lista de cuando publiqué mi libro, que hice así alguna distribución a gente. Yo te puedo pasar igual 100 nombres. Pero claro, Mucha gente no va a venir, me da que se mandó la invitación a todos los medios, a Euskadi Ratia, a ETV, al Diario Vasco. El Diario Vasco, no sé ni si ha sacado la noticia. Ahora sí van a hacer una entrevista a Cristina Narbona, pues incitar que está en estas jornadas. Es una cosa lo de la prensa. Con nosotros se porta muy mal. No sé si sí, tenemos mala fama o con el diario, sí. el diario los que peor. Sí, Y eso que nos conocen, que los que peor se portan. hombre, son, son bastante conservadores. Luego, hombre, también es una hora que, claro, para la gente que trabaja no es fácil. Tienes que estar muy vinculado al tema. Sí, eso también es verdad. Pero bueno, pero estudiantes. Los estudiantes no vienen a estas cosas. Ah, ¿tú creías que eso sí? ¿Qué Tienes Fernanda? mucha amistad. ¿Qué Fernanda? ¿Eh? Sí, ¿quién es? Es que es de Ibar este. Ay, ay, ay. Muchos años ya en el oficio, ya. Altuna y Ribarría, fíjate que dos chavales Altuna, de vaya partido. Ribarría, los dos, dos de Eh, 21 años, dos chapeldunes ya. Ahí está Fernando. Mi mujer.
por las cosas que me mandáis de la fundación, está Hacemos muchas cosas, eso es verdad, pero poca repercusión. Hola, miren, ¿qué tal? Bale. Nik aurkeztu gehiatan txanda miren. Gero deskansoa zeo, gero nik deskansoan jun behar diat. Gero zeo maingurua patxik ingo eta gero Kristina nik aurkeztuko diat. Eta Jose Antonio nik aurkeztuko diat, despedidako. Baina mainguran patxik behar ingo diat. Ez que errekabazuken behar ditxeat. Eso es gracias, vale. Yo no lo llevo muy bien, pero oye. Hola, ¿qué tal? Claro, kontua da, ni egon behar naiz goia. Nahi dagokit zen. Eta teknikaria ere ustu da hori abizu jasotzen denean, bera egin behar du. Orduan, gero entzuten denean, teknikaria jun behar du frogatzea. Eta, bueno, bera bai estatzen bali badu, ematen da mezua, ez? Zure hemen bali bazaude, esan hori, datzeko batetik eta esan. Baina hori salutan izango da. Ez que ez dakit. Horregatik esan izut. Baina ez que kasualitatez, beran egin behar duen, eta pertsona bakarra daukagunez, koinziditzen du, eta jakin gainan egoteko. Ez atzeko, eta 5 minutuko kontua da. Eta zera desalojatu, eta gero bez. Hola. Hola, Felipe. Bai. Bai, pasoa nik aurkeztuko dut, bai Antxon eta bai Miren. Eta gero, mainguruan nik ez dut aurkeztuko ze patxi dator, patxi. Ordu, Cristian Arbona bai. Nik aurkeztuko dut Cristian Arbona, eta bukatzen duenean, nola Jose Antonio gomen, eta Jose Antonio aurkeztuko eta gero nik jungo noiz. Orduan nik orain ez... Iz batzu bai, zei hemen? Hori da, bai. Hau norena da? Zuria? Bai, hau nire antikoak. Dona guztita. José Antonio, ¿qué tal estamos? Hombre, esa... En la época en la que previa al se movió bastante, había mucha gente del sector y en la presentación era la perspectiva de género, la sostenibilidad, las dos caras de la misma moneda. Los objetivos son absolutamente compatibles. Salió una cosa bonita. Estáis con lo de la comité de expertos. Ondo. Lanpetuta, beti bezala, bakizu. ¿Qué vamos a hacer?
Jubilatu arte. Jubilación o muerte. Horixe dakar gaztea izateak. Baina jaz gaztea bagina. Bai, Ja, 60 urte bete ditu nik, ni 60 jubilatu nintzen. Ja, baina ni ez. Da gainera atzeratu egin da, Bai, Nola ematen duen argiak. Ze txarto, ez? es que luego me ha dicho el técnico, hay un simulacro en el Coldo Michel hay que desalojar el edificio. Un simulacro. ¿Justo hoy? Sí. ¿A qué hora? No lo sabe. ¿Sí? Yo solo estuve una vez, me coincidió en Inglaterra. ¿Y habrá que avisar o no? No, me ha dicho que avise, que en cuanto den la señal, que hay que desalojar. Ah, vale. Entonces, desde el principio hay que decir eso, ¿no? Por si acaso. No, que no saben tampoco la hora que es. Que... Ya. Bueno, así como era la. Ay, así. Egunon, ez dakit, entzuten da, ezta? Bale. Mario Nandiak fundazioak antolatutako jardunaldi honetara etorri zareten guztioi, nire ongietorria eman nahi dizuet. Voy a leeros la editorial de la revista de la Fundación Gran Place sobre cambio climático, porque creo que recoge muy bien nuestro interés y preocupación sobre el tema. El cambio climático no es solo una conversación de ascensor o un tema del que hablar cuando no hay nada de qué hablar. El cambio climático está sucediendo, es una realidad y una conjetura. Los científicos llevan años alertándonos sobre las consecuencias que traerá si no hay políticas para frenar o atajar dicho cambio. El Acuerdo de París es una de las últimas oportunidades para corregir el rumbo anterior y llevar adelante prácticas políticas que den a la tierra donde vivimos los humanos un poco de esperanza. Este número de Gran Place quiere abordar el cambio climático desde varias perspectivas, de su influencia en la salud y en el medio ambiente, de lo que supondría seguir con las políticas actuales, abandonando cualquier atisbo de reforma en lo concerniente al Acuerdo de París. Sobre el antropoceno, definición e importancia, también sobre la transición energética. Son materiales para una reflexión sosegada, textos para una concienciación abierta. No se trata de ser optimistas o pesimistas, sino realistas, y pedir no lo imposible, sino lo factible. Y sin más, agradecer a todos los participantes su participación, aportación y generosidad, y también a la Diputación de Guipúzcoa por su colaboración en ofrecernos este estupendo espacio. Muchísimas gracias, eskerrik asko, eta ongi etorria guztiak. Egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Vamos a comenzar con esta jornada sobre el cambio climático. Como ha dicho bien Soci, este año la Fundación Mario Nendia, a través de la revista Gran Place, sacó a la calle un número monográfico en el que tratamos el cambio climático. El cambio climático es una realidad y ya se empieza a hablar de ello en todos los medios de comunicación. Si seguís la actualidad, que me imagino que la seguiréis, os daréis cuenta cómo, sobre todo las últimas semanas, los informativos, los telediarios, abrían con la noticia de la sequía, la gran sequía, la mayor sequía de los últimos 30 años, y
parece ser que lo van asociando el tema de la sequía con el tema del cambio climático, cosa que hasta ahora no se hacía, porque sequía siempre ha habido, y Anchón y yo, que somos mayores, hemos conocido los nodos, y ahí se habla de la pertinaz sequía, la pertinaz sequía y la conjura judeomasónica, eran los temas de los nodos. Y yo creo que el tema, la preocupación por el cambio climático está llegando ya a todas las esferas, incluso las esferas que eran hasta ahora escépticas, un poco desconfiadas, porque hay un sector de la ciudadanía que nunca se fía de los mensajes que vienen desde los gobiernos, desde el poder, porque piensan que el poder y el gobierno están ahí para engañarlos. Hace poco, digo, como anécdota, estaba yo hablando con un tabernero gallego y me decía, pues debe ser verdad eso del cambio climático, porque hacía tiempo que no llovía, las temperaturas no eran normales. Quiero decir, lo que está sucediendo no es normal, sino anormal. Lo que pasa es que la gente no sabe a qué es debido. Los medios de comunicación no se han preocupado demasiado de transmitir la imagen verdadera, y los científicos o la gente que verdaderamente se ha preocupado sobre el tema, pues han sido ignorados. Y la función de esta jornada es un poco alertar, avisar, dar cuenta, informar sobre lo que está sucediendo con el clima y las repercusiones que puede tener el cambio climático. Para empezar, tenemos aquí a Anchón Olave, que está a mi derecha. Es un economista y además eibarrés, o sea que no es poco. Y en una entrevista, porque he estado mirando antes de venir, que en una entrevista en el Diario Vasco dejó una frase que a mí me parece muy importante. Decía Anchón: es inmoral dejar a nuestros hijos y nietos un mundo climático devastado. El adjetivo devastado es lo que me ha impresionado, porque devastar es arrasar, aniquilar, destruir. Algunos no se dan cuenta que el cambio climático es el desafío que debe afrontar nuestra generación, y yo creo que ahí tiene razón. Anchón es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y es en Economía, ¿qué eres? Máster en Economía y Gestión Ambiental por la Universidad de York del Reino Unido. Ha trabajado en los últimos 20 años en temas relacionados con el medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible. Es colaborador de varios medios de comunicación y su último libro es Homo sapiens y biosfera, construir la esperanza, reconducir la crisis medioambiental. Le cedo la palabra. Gracias, Felipe. Bueno, yo voy a hablar de pie, porque me suelo sentir más cómodo para comunicar. Entonces, antes que nada, quería agradecer, como es lógico, a la revista Gran Plus por este número, que realmente ha quedado muy bien, y a Felipe por su visión de darle la importancia al tema del cambio climático que creo que se merece. El número que tuve el honor o la suerte de coordinar, a sugerencia de Felipe, ha contado con una serie de personalidades en el ámbito del cambio climático y la energía, pues muy relevantes, y a los que no lo habéis leído y os interesa el tema, realmente os recomiendo, os animo a que lo compréis y lo leáis, porque realmente hay mucho material para leerlo, como decía Felipe, sosegadamente. Gracias también a la Diputación por el detalle de organizar esta jornada. Realmente estamos ante un tema extraordinariamente importante. Afortunadamente ya no estamos en el tiempo hace 20 años en que poca gente hablaba de este tema o se considera que era una cosa muy de expertos, de científicos. Tenemos que tener en cuenta que en la Cumbre de París, de hace ahora exactamente 2 años, se reunieron 150 jefes de Estado y de Gobierno, es decir, en la mayor iniciativa diplomática del siglo XXI fuera del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Es decir, 150 jefes de Estado y de Gobierno significa que hay una preocupación extraordinaria al más alto nivel por un tema que, como iré explicando a lo largo de mi ponencia, pues tiene una enorme complejidad y en el que nos jugamos literalmente el futuro, nosotros y los que vienen detrás nuestro. Un poquito de agua para... Bien, yo primero
Mi exposición la voy a dividir en dos grandes partes, una un poco de presentación del tema, entrando un poco en las características del problema del cambio climático para que tengáis una idea un poco más precisa de sus causas, de sus consecuencias, de la dinámica a lo largo del tiempo, cómo se ha ido generando. Y después quiero dejar al final una última parte, 15 minutos aproximadamente, para entrar un poco más en entender en qué momento estamos actualmente, qué significa la Cumbre de París, en qué momento estamos con el cambio climático y qué podemos y tenemos que hacer, en este caso como europeos, para impulsar un paso más adelante en la resolución del problema. El título de mi ponencia era, como sabéis, Límites ecológicos de la Tierra y cambio climático, de la colaboración que escribí en la revista. Entonces, porque para entender el problema desde una perspectiva científica, y sin entrar aquí en grandes desarrollos porque no hay tiempo ni es el marco, pero sí es importante entender que el cambio climático es uno de los problemas, el más importante, pero forma parte de un paquete de problemas que se están produciendo en los tiempos modernos como resultado del desbordamiento de la capacidad, diríamos, del sistema Tierra, de la Tierra en su conjunto, como resultado de las presiones y los impactos que está generando la especie humana. Es decir, como resultado, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, hace 250 años, se produce un incremento extraordinariamente importante, primero de la población humana y en segundo lugar de nuestra capacidad y desarrollo tecnológico y por lo tanto económico, y esas dos fuerzas motrices absolutamente poderosas y extraordinarias han significado, diríamos, como que, para utilizar la metáfora, el traje de la Tierra de la que formamos parte, el traje de la biosfera, se nos empieza a quedar pequeño y se empiezan a romper las costuras. Se empiezan a desgarrar las costuras por una serie de grandes problemas de carácter global, entre los cuales climate change, el cambio climático, es ahora mismo el más importante. Esto pertenece, esta imagen está sacada de la revista Science, la revista más importante del mundo en temas científicos. Es una publicación de 2015 de Stephen y otros, en el que nos presentan 9 grandes problemas ambientales en los que de alguna manera estamos comenzando a desbordar en muchos de ellos lo que llamamos los límites ecológicos del sistema Tierra. Os daré unos pocos datos para que os hagáis una idea. Al inicio de la Revolución Industrial, 1800, éramos 1.000 millones de personas en el mundo. Nuestra especie, la humanidad, había tardado 200.000 años desde nuestro nacimiento, la cuna de África, en alcanzar los primeros 1.000 millones. 200.000 años de evolución sobre la Tierra. Desde 1800 hasta 2017 hemos pasado de 1.000 millones a 7.500 millones de personas. Solamente los 62 años que tengo yo, y los que sois de mi generación, hemos visto multiplicar por 3 la población de la especie humana. Desde 2.500 millones que éramos a mediados del siglo pasado, hacia 1950-55, a los 7.500 que somos en la actualidad. Esto es una enorme fuerza motriz, porque unido a esto, obviamente, pues va con la tecnología, con la fuerza económica y tecnológica que tenemos las personas. Esto ha significado un incremento cualitativo de las presiones que hemos generado sobre el sistema Tierra, de manera que toda una serie de ámbitos, cambio climático, la capa de ozono, la acidificación de los océanos, los ciclos biogeoquímicos del fósforo y el nitrógeno, la utilización de agua dulce, muy importante la integridad de la biosfera, la diversidad biológica. Son problemas en los que estamos encontrando unas enormes presiones que están poniendo, diríamos, el cambio climático en ese sentido forma parte de una desestabilización más amplia del conjunto del sistema Tierra. Los dos problemas más importantes dentro de este conjunto de temas, con diferencia, no todos tienen la misma importancia para nosotros, ni para la
y para la Tierra y la biosfera son el cambio climático y la pérdida de diversidad biológica. En el cambio climático, como veis, ahí hay una serie de colores que significa, los que están en rojo quiere decir que ya están más allá de la zona de incertidumbre, es una zona de alto riesgo, high risk. La pérdida de diversidad biológica y los ciclos del fósforo y del nitrógeno ya han desbordado lo que la comunidad de la ciencia considera que son los límites de seguridad. Estamos ya en la zona de alto riesgo. En el cambio climático estamos en la franja amarilla, que la comunidad científica valora que es una franja, es decir, ya estamos fuera de la zona verde, que es la zona de seguridad, pero nos estamos acercando hacia la zona, diríamos, de alto riesgo, que sería una vez de que entrásemos en esa franja, esa línea, diríamos, que marca son las 450 partes por millón o los famosos 2 grados de incremento de la temperatura media de la superficie de la Tierra. Habréis oído, los que seguís un poco los temas en los medios de comunicación, la ciencia viene hace muchísimo tiempo diciendo que 2 grados es lo máximo que nos deberíamos de permitir de incremento de la temperatura media. Eso es como el umbral de seguridad en el que, bajo ninguna circunstancia, deberíamos de permitir traspasar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, iremos hablando a lo largo de mi exposición, se pueden desencadenar una serie de procesos de retroalimentación positiva que podrían conducir al sistema climático fuera de control. Es decir, punto número 1, la crisis del clima, el cambio climático forma parte de un problema más amplio que es, diríamos, el tema del desbordamiento de los límites ecológicos de la Tierra como resultado de las presiones y los impactos de la especie humana. Las dos fuerzas motrices clave detrás de ese proceso son el desarrollo explosivo del número de la población humana y el crecimiento extraordinariamente importante del tamaño de la economía. Esas dos fuerzas motrices que van interrelacionadas están haciendo que los límites de la Tierra comiencen a fracturarse. Esto es una transparencia que a mí me gusta, sobre todo porque tiene un carácter dinámico, es decir, podemos ver a lo largo del tiempo, desde 1700, es decir, desde antes de la Revolución Industrial, 1800, hasta la actualidad, 2011-2025, la zona sombreada sería el porcentaje de los ecosistemas terrestres que están conociendo una alteración importante como resultado de las presiones y los impactos por parte de la humanidad. Entonces ya veis que a principios, antes de la Revolución Industrial, la franja era minúscula, era una muy pequeña parte de la superficie de la Tierra, de los ecosistemas terrestres, estaban bajo esa presión. Al inicio de la Revolución Industrial ya esta franja comienza a ser un poquito más significativa, en 1900 ya empieza a ser un poco más importante y entonces ya veis que en la actualidad, 2011, con 7.000 millones de personas, ahora ya somos 7.500, ya la franja de impacto empezaba a ser mucho más significativa, entonces vemos cómo hay una correlación clarísima entre todo esto. Por detrás está todo un proceso de crecimiento económico gigantesco relacionado con la creación de una economía mundial a partir de la Revolución Industrial. Entonces, claro, la dinámica implícita en este proceso pues, nos lleva a que en 2025, a mediados del siglo XXI, 2045, con 9 o 9.500 millones de personas, podamos traspasar unos umbrales en el que de alguna manera nos lleven a un cambio en el estado de los ecosistemas terrestres de forma irreversible. Esto es un poco el contexto en el que la ciencia más avanzada, es decir, las ciencias de la Tierra, la ecología científica, nos plantean el contexto global del cambio climático. Esto es una transparencia reciente de la Agencia Medioambiental, la Agencia Europea del Medio Ambiente, en la que vemos ya entramos directamente en el tema del cambio climático. Desde 1860 veis la curva de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Ahora estamos llegando
hacia ya veis cómo el incremento de las emisiones ha sido absolutamente impresionante. De hecho, la ciencia lo ha cuantificado. Estamos hablando, desde la Revolución Industrial, aproximadamente de 2.500.000 millones de toneladas de CO2 equivalente. Serían 2,5 billones de los billones nuestros, no anglosajones, de toneladas de CO2 equivalente. Esa ingente cantidad de emisiones que se han producido como resultado de la combustión de los combustibles fósiles, que son la energía que ha sostenido la economía del mundo desde hace 250 años, el petróleo, por este orden, el carbón, el petróleo y el gas, como efecto no deseado de la combustión de esos combustibles fósiles, se han generado una serie de gases de efecto invernadero, unas cantidades inmensas que lo que han hecho es, diríamos, cambiar la química de la atmósfera en el sentido de un incremento sustancial de las concentraciones de CO2, sobre todo de CO2 y también de metano y otros gases de efecto invernadero. Entonces, como veis, se produce, abajo tenéis unos dibujos, pues que significa pues la electricidad, los coches, los barcos, en fin, todo lo que ha sido la creación de una economía mundial como resultado de la revolución industrial y del desarrollo de una economía global en los últimos 250 años. Y la segunda parte de la figura pues significa, según pues un poco los acuerdos que se ha ido adoptando a nivel de la comunidad internacional, sobre todo en el Acuerdo de París, deberíamos de ser capaces de descarbonizar completamente la economía mundial a finales, entre mediados, en la segunda mitad de este siglo, es decir, hasta llegar a cero en 2100, si queremos mantener el cambio climático dentro de esa umbral de seguridad que os comentaba antes, por debajo de los 2 grados centígrados y no se nos vaya de las manos. Esta transparencia lo que es para que entendamos que estas emisiones que ha generado el desarrollo económico por la combustión de carbón, petróleo y gas, y también con la transformación, diríamos, de los bosques y de las selvas primarias y las emisiones de CO2 correspondientes, esto la ciencia, la verdad que en un esfuerzo absolutamente gigantesco a lo largo de los últimos 50 años, ha sido capaz de ordenar, no solo de comprender, sino de poner las cifras que nos hacen entender el ciclo del carbono de una manera muy, muy precisa. Las emisiones que generamos los seres humanos de CO2, en este caso en concreto es solamente CO2, y aquí se habla de una década, entre 2007 y 2016, pero sería más o menos representativo de todo el proceso. El 46% de todas esas emisiones que hemos generado se queda en la atmósfera y, por lo tanto, aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera, que es lo que produce que se incremente la temperatura media. Y la otra parte, el otro 54%, se reparte entre lo que se llaman los sumideros naturales, es decir, los bosques, que han absorbido un 30% de esas emisiones. El CO2 es absorbido por las plantas y por los árboles y forma parte de su crecimiento. Y el 24% ha sido absorbido por los océanos, que tiene el efecto importante también de aumentar la acidificación de los océanos. Entonces, este es el cambio climático. En economía se diría que es un problema de flujo y stock, es decir, por un lado tenemos los flujos de las emisiones, cuántas emisiones emitimos cada año, ese es un dato fundamental, pero luego es un tema de stock, cuántas emisiones se van acumulando, sobre todo en la atmósfera, como resultado de esos procesos de combustión que estamos hablando. Los dos aspectos son importantes, las emisiones anuales y en cuánto se incrementa cada año la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Bien, entrando ya un poco más en el detalle, el problema del cambio climático es sobre todo un problema derivado, como os he dicho, de la combustión de carbón, petróleo y gas. Las energías fósiles han traído un enorme desarrollo económico a la humanidad y han tenido un aspecto extraordinariamente positivo, sin las cuales sencillamente no podríamos concebir el mundo que hemos creado. Eso está fuera de discusión. Ahora bien,
han tenido y tienen un lado oscuro. Es decir, el problema de la contaminación de las ciudades por un lado y el problema del cambio climático por otro. El problema del cambio climático es el resultado de cómo hemos ido quemando desde 1880, que es de donde vienen los datos de esta transparencia, pero el carbón, podéis ver aquí, hasta 2016, muchos de vosotros diréis, pero si el carbón era una energía, creíamos que era una energía del siglo XIX, de cuando surge la revolución industrial, bien cierto, pero no hemos sabido prescindir del carbón, a pesar de ser la energía fósil más contaminante y más emisora de gases de efecto invernadero, con mucha diferencia por encima del petróleo y el gas. Todavía en el siglo XXI, es decir, conociendo ya, se puede decir que casi perfectamente, la dinámica y el problema del cambio climático, hemos seguido quemando carbón de una manera extraordinaria. De hecho, ya veis, al cambio de siglo, desde el año 2000 hasta 2015, 2014, sigue aumentando de una manera importante. Luego explicaremos por qué y en qué países se ha producido este cambio. El petróleo, como podéis ver, desde mediados del siglo pasado, desde 1950, coincidiendo más o menos con la gente que sois de mi generación, es la época del petróleo. Ya veis que pasamos de un pequeño consumo, se va aumentando hasta tener todas estas emisiones son derivadas del uso del petróleo. En azul el gas, estos son otros gases, otros procesos relativamente poco relevantes. Y finalmente, también importante, los cambios en los usos del suelo, la pérdida de las selvas, de los bosques, que desde 1880 hasta 1950 fue el principal emisor de gases de CO2, fueron los cambios en los usos del suelo. Desde entonces hasta aquí han seguido desempeñando sigue siendo una fuente importante, pero mucho menor que lo que es el consumo de petróleo, carbón y gas. Visto desde una manera un poco más cercana en el tiempo, esto también tiene mucho interés para entender, diríamos, los combustibles que están detrás, luego veremos los países que están detrás para entender, y la dinámica a lo largo del tiempo, es decir, cómo ha ido cambiando en los últimos 50, 60 años, desde 1960, ¿qué es lo que destaca? El consumo de carbón, empezamos aquí en 1960, siendo una energía fósil proveniente del siglo XIX, que podríamos decir ya podríamos haberla dejado atrás, pues no. Aquí tenemos un incremento en el siglo XXI, figuraros qué incremento esto es, como sobre todo resultado de la enorme industrialización que pone China en marcha a partir de finales del siglo pasado y que se basa sobre todo en el consumo de carbón. Y el petróleo también, ya veis que tiene una curva ascendente sostenida, pequeños picos, pero bueno, la tendencia es muy clara, el consumo de petróleo y las emisiones que va generando. Entonces, y el gas tiene también una línea sostenida de incremento, pero como podéis ver aquí, en el año 2016, es decir, son datos súper recientes, esto es lo más reciente que se puede encontrar, acaba de salir el informe del que está sacada esta transparencia, el 40% de las emisiones del sistema energético, el 40% las sigue produciendo a nivel mundial el carbón, el 34% el petróleo, el 19% el gas, la producción del cemento el 6% y luego hay un 1% residual de otros procesos. Entramos ya, esto es visto desde el punto de vista de los combustibles fósiles, pero ¿qué países son los que, diríamos, al final vivimos en un mundo integrado, en un mundo conectado, pero todavía políticamente nos organizamos en Estados-nación o en una comunidad de Estados-nación como es la Unión Europea? Es decir, las decisiones y el poder se toman en los Estados, la toman los gobiernos nacionales y son los que toman las grandes decisiones, digamos, sobre las políticas energéticas. En ese sentido, bueno, lo que más llama la atención son diferentes cosas, pero bueno, los grandes contribuidores al cambio climático actualmente son China, por este orden, Estados Unidos, la Unión Europea, todavía de 28 miembros, la India, después serían Rusia, sería Japón, sería Indonesia y sería Brasil. Pero entre estos cuatro, diríamos, es donde al final se va a jugar
la historia, la resolución del problema o la no resolución del problema. Entonces, lo que más llama la atención aquí, por supuesto, en primer lugar, es el extraordinario incremento de las emisiones por parte de China. China ha conocido un proceso que tiene un lado positivo extraordinariamente importante, muy importante, ha sacado 500 millones de personas de la pobreza casi extrema que vivían en un campo en condiciones casi medievales. Entonces, eso hay que reconocer, es un proceso de 40 años que ha tenido un éxito. No hay precedentes en la historia de la economía mundial como el enorme éxito en cuanto a eliminación en apenas 40 años de tal cantidad de pobreza. Ese es el lado absolutamente positivo que hay que reconocerlo y que se le reconoce sin ninguna duda a China. El lado opuesto, el lado oscuro, diríamos, el lado negativo es que se ha hecho basándose sobre todo en la combustión masiva de carbón. Entonces, las emisiones de China, podéis ver que se han incrementado desde finales de 1995 hasta 2015, es un salto absolutamente extraordinario. Ahora mismo China emite más CO2 que Estados Unidos, la Unión Europea e India juntos, aproximadamente por el estilo. Es decir, es el centro de gravedad principal del tema del cambio climático, hoy por hoy está en China. Y va a depender en gran medida de lo que hagan, que están haciendo cosas muy interesantes. Si tengo tiempo lo explicaré más adelante. La Unión Europea, ya veis que llevamos una trayectoria sostenida desde hace 30 años de disminución progresiva, no es muy aguda, pero la línea azul vais viendo que va disminuyendo poco a poco las emisiones, se produce el pico en torno a 1980 y desde entonces hemos ido decreciendo las emisiones al mismo tiempo que crecía la economía. Es decir, se ha producido lo que en economía llamamos un desacoplamiento en términos absolutos entre el crecimiento económico y las emisiones de CO2. En el caso de Estados Unidos, la evolución es un poquito distinta porque hasta el año aproximadamente 2007, 2006, 2007, 2008 siguen aumentando las emisiones y es en la última década cuando ha empezado un decrecimiento de las emisiones. Y India pues lleva una trayectoria de incremento, a partir de una base muy pequeña, pero ya veis que está aumentando de manera muy importante la tendencia en los últimos años. Estos son los datos actuales para que nos hagamos una idea, porque una parte importante del debate que ha habido estos años a la hora de afrontar la resolución del problema, qué países son los más responsables, cuál ha sido su responsabilidad histórica, su responsabilidad actual, cómo medimos las emisiones en términos absolutos o en términos per cápita. Pues claro, cambia mucho el diagnóstico si nos fijamos en las emisiones por persona o las emisiones absolutas de un país. Los países ricos agrupados en la OCDE, lo que se llaman las economías desarrolladas, en el año 2016 hemos sido responsables del 36% de las emisiones totales. Perdón, lo estoy diciendo bien. Aquí, del 34% de las emisiones totales. Y los países que no forman parte de la OCDE, las economías emergentes, que ya no se les puede llamar países en vías de desarrollo a una economía como China, es una economía que está en otro nivel, es una economía emergente, han sido, diríamos, responsables del 61% de las emisiones totales. Es decir, hace ya años, aproximadamente entre 10 y 12 años, el centro de gravedad de la generación del problema se ha desplazado de las economías ricas en gran medida a las economías emergentes. El problema del cambio climático no lo podemos resolver los europeos ni con los americanos juntos. Esto hace ya mucho tiempo que es así. Necesitamos subir a bordo a China, que efectivamente ya ha subido a bordo, afortunadamente, en los últimos 4 o 5 años. India, importantísimo, pues va camino de ser el país más poblado del mundo en el 2030. Y luego hay otras economías importantes, como he citado antes, Brasil, Indonesia, etcétera, que también hay que subirles a bordo. Porque ya las emisiones, como digo, el centro de gravedad, donde se genera, la mayoría no es en las economías desarrolladas, no es en los países ricos, ni mucho menos. En términos per cápita es muy importante también que tengamos el dato siguiente, es decir, hasta hace unos años, quienes habéis estado un poco en esta conversación del cambio climático, se solía decir, bueno, pero en términos per cápita China, claro, es mucho menor. Vale, eso fue cierto hasta hace
10 años, hasta hace 12 años, ya no es cierto, ni mucho menos. Es decir, China ahora mismo en términos per cápita ha desarrollado una economía. Estamos, en la Unión Europea tenemos una media de emisiones per cápita de 7 toneladas de CO2 por persona. China ya en el año 2016 ya nos ha sobrepasado. Así como India todavía tiene unas emisiones per cápita muy pequeñas, 1,8 por debajo de la media mundial, que está en torno a las 4 toneladas. Es decir, por supuesto, Estados Unidos, una economía muy despilfarradora en términos energéticos, está en una importantísima cantidad de 16 toneladas por persona. Rusia también tiene una emisión importante por persona, Canadá, Japón. Es decir, en ese sentido, bueno, la Unión Europea somos una economía como resultado de unas políticas que ya llevan 30, 35 años, incluso más, desde el año 73, de eficiencia energética y de políticas climáticas. Tenemos unas emisiones per cápita todavía muy altas respecto a la media mundial, pero respecto a los otros grandes emisores relativamente pequeñas. Entramos ya a hablar del futuro inmediato. Esta es una transparencia que ya, también muy reciente, que ya habla del próximo informe, de lo que irá apareciendo en el próximo informe del IPCC. No en el que salió en el último, del 2013-2014, sino para los trabajos científicos que están ayudando a preparar el siguiente informe. Ahora mismo, cuando oís hablar en los debates sobre el cambio climático, ¿por qué esa insistencia en mantenernos por debajo de los 2 grados? Y uno diría, bueno, ¿qué más da un poco? 2, 3, tampoco parece que es tanto. Vale. Cuando hablamos de medias de incremento de la temperatura, 1 grado es muchísimo, muchísimo. O sea, 5 grados es lo que nos separa la glaciación, la época de las glaciaciones, que había 3.000 metros de nieve sobre Nueva York, de la época actual. 5 grados de diferencia de media. Es decir, estamos hablando de medias mundiales, incluyendo las temperaturas de los océanos. Entonces, en el Holoceno, en la época que hemos estado hasta hace relativamente poco, desde hace los últimos 11.700 años, la temperatura media global apenas ha variado por encima y debajo de los 2 grados, a nivel general. Es decir, ha sido una época caracterizada sobre todo por una gran estabilidad que ha permitido el desarrollo de las civilizaciones humanas, empezando por la agricultura hace 10.000 años. Es decir, hemos crecido como humanidad, hemos desarrollado nuestras civilizaciones en estos últimos 10, 11.000 años, gracias en buena medida a que hemos tenido un entorno climático relativamente estable, en términos generales. A niveles más locales, por supuesto, las variaciones han sido más altas. Entonces, hablar de un incremento de la temperatura en relativamente poco tiempo, por encima de los 2 grados, supone una alteración drástica del sistema climático, que es el que soporta el funcionamiento de la vida sobre la Tierra y el que soporta, en el fondo, si lo pensáis un poco y lo analizáis un poco, soporta muchísimas de las actividades que nos permiten vivir de la manera en que vivimos en el mundo. Empezando por 2 cosas absolutamente críticas: la alimentación, la agricultura y el agua. 2 cosas básicas que tienen que ver no solo con el bienestar, sino con la supervivencia de nuestra especie. Entonces, ¿por qué es tan importante el umbral de los 2 grados? Porque por encima de ese incremento de la temperatura, el sistema climático, a ver si esto me sé explicar sin ser muy... El sistema climático no es un sistema lineal, es un sistema complejo. Que no es un sistema lineal quiere decir que no tenemos que esperar que si seguimos aumentando las emisiones por 2, la temperatura va a aumentar por 2. Si multiplicamos por 1,5, por 1,5. O sea, no es esa relación. No es una relación lineal. Es una relación que compleja significa que si traspasamos una serie de umbrales por encima de los 2 grados, empiezan a activarse una serie de mecanismos del sistema climático, como es la desaparición de los polos, la desaparición del Ártico, ya está ocurriendo delante de nuestros ojos.
Y en la Antártida, en la zona oeste de la Antártida, ya está ocurriendo un proceso de descomposición de las masas de hielo enormemente importante. Entonces, si empiezan a activarse esos procesos responden a leyes físicas. Si comienzan a activarse como resultado del incremento de la temperatura, se nos empiezan a deshelar la Antártida, el oeste de la Antártida, Groenlandia, esos procesos se retroalimentan a sí mismos. Cuanto menos hielo hay, más calor absorbe el océano que sustituye, las aguas que sustituyen al hielo, porque el blanco del hielo refleja casi el 90% de la luz solar y la devuelve al espacio. Las aguas que lo sustituyen absorben ese calor, por lo cual se calienta todavía más la zona. Cuanto más se calienta la zona, más hielo desaparece, por lo tanto más calor atrae. Esos son lo que en ciencia llamamos procesos de retroalimentación positiva. Son bucles que se retroalimentan a sí mismos. A medida que desaparecen los hielos o que se va descomponiendo el permafrost en Siberia, hay unas enormes, gigantescas cantidades de metano y de dióxido de carbono retenidas en las tierras heladas del norte de la Tierra. Si eso se empieza a descomponer por el calor, ese metano que está retenido desde eras geológicas ahí, empieza a surgir y a elevarse a la atmósfera, con lo cual aumenta la concentración de esos gases y, por lo tanto, cuanto más concentración de gases de efecto invernadero, aumenta el calor, por lo tanto, es otro proceso que se va a... Es muy importante que entendamos que traspasados unos umbrales, esto la ciencia lleva 50 años avisando de esto. 50 años. Y el IPCC lleva ya, el año que viene hará 30 años que se creó el panel intergubernamental para el cambio climático. Es decir, no será porque no se ha avisado, no será porque no se ha dicho, no será porque no se ha explicado la importancia de esto, porque traspasados esos umbrales, el gran riesgo del cambio climático tiene muchísimos, pero el mayor, el que es realmente existencial, es que se nos vaya de las manos. Que se nos vaya de las manos. Los procesos físicos no entienden ni de política, ni de ideologías, ni de derechas, ni de izquierdas. Los hielos empiezan a fundirse, se empieza a absorber más calor, y eso estamos en un sistema Tierra que tiene sus propios procesos y sus dinámicas. Es decir, y en un momento dado eso se empieza a activar y podríamos no tener capacidad para reconducir un proceso si traspasa unos determinados umbrales y comienza a adentrarse en un territorio extraordinariamente peligroso. Esa es la alerta que tiene que estar ahí, haciéndonos entender por qué hablamos del cambio climático, como explicaré luego, si tengo todavía tiempo, como un problema existencial. Es una amenaza potencial, existencial, para el mundo, para la civilización que hemos construido. Entonces, en esta transparencia tenemos ahora mismo la situación, después del Acuerdo de París, del gran éxito del Acuerdo de París del 2015, estamos, digamos, en este punto. Entonces, es muy importante, a ver, tal y como están ahora mismo formulados los compromisos de las naciones, estaríamos en una trayectoria que se podría acercar un poco a esta de aquí. Esto nos llevaría a un incremento de la temperatura a finales del siglo XX de 3 grados. Es decir, hemos reconducido una situación desastrosa en la que estamos instalados, si no hubiésemos hecho nada que nos hubiese llevado a un territorio entre esto y esto, catástrofe absoluta, garantizada de aquí a 50, 100 años. Afortunadamente, como resultado, diríamos, de la alerta climática que ha planteado la comunidad científica y de los acuerdos de la comunidad internacional, ahora mismo estaríamos, si se cumplen los planes que los países han dicho que van a realizar, en una trayectoria ya notablemente distinta, pero todavía muy insuficiente, porque esto nos llevaría a un incremento a finales del siglo XXI en torno a los 3 grados centígrados. La lucha, la batalla por la que hay que partirse el brazo es conseguir que se produzca a partir de 2018-2020, entremos en un punto de inflexión en las emisiones y que vayan, la azul es la más adecuada, la de 2,6, que nos vaya en una pendiente, es decir, descarbonizando el sistema energético de manera rápida, profunda, que nos lleve incluso a emisiones negativas
a finales, en el último tercio del siglo XXI. Esto es la única trayectoria de emisiones con la cual podemos tener una confianza razonable, por encima del 50%, de que nos vamos a mantener por debajo del incremento de los 2 grados. Claro, todo esto queda muy bien, en una transparencia es muy fácil decirlo, o en una conversación, o escribir un texto, un informe científico. Claro, todo esto luego hay que traerlo a la realidad de las decisiones políticas, porque esto significa, eso que os he comentado significa el 70% del petróleo, el carbón y el gas, que ya está ahora en los libros contables de las grandes empresas energéticas del mundo, públicas, muchas de ellas, y otras privadas, no se va a poder explotar. Estamos hablando de billones de dólares que no se van a poder utilizar si realmente nos creemos y queremos que la trayectoria de las emisiones siga la curva que nos permita estar por debajo. Claro, cuando ya empezamos a bajar a este nivel, entonces empezamos a entender por qué las resistencias numantinas por parte de sectores del status quo, sobre todo en países como Estados Unidos, en menor medida Australia, Canadá, pero sobre todo Estados Unidos, hay una resistencia numantina, también por razones ideológicas, culturales, pero hay un factor económico que es extraordinariamente claro, porque significa que, como decía, pues ahí hay un montón de recursos que no se van a poder explotar. Vamos a tener que mover la economía del mundo de otra manera, con otras energías, con otra eficiencia. Bien, me queda un poco, ¿no? 8 minutos. Bien, eso era un poco... Ahora, entrando en los últimos minutos de mi exposición, he intentado explicaros un poco, bueno, el cambio climático, cómo surge, en contexto científico hay que entenderlo, los límites de la Tierra, emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del carbón, el petróleo y el gas, qué países son los que han protagonizado estas emisiones en mayor medida. Los últimos minutos quisiera dedicarlo a entender en qué momento estamos ahora. Estamos, por un lado, en un momento mucho más optimista que hace 5 años, porque hace 5 años no teníamos el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un logro histórico, que con el paso del tiempo yo estoy convencido que todavía se valorará como realmente un punto de inflexión en la trayectoria, diríamos, de la relación de la humanidad con su sistema energético climático. Todos los países de la Tierra, 195, excepto uno, Estados Unidos, han firmado y han ratificado el Acuerdo de París. El Acuerdo de París descansa sobre un hecho fundamental, que al final pues, lo tenemos que saber aceptar y entender, y es que cada país decide de motu propio qué es lo que quiere hacer con su política energética y climática. Es decir, no hay exigencias, responsabilidades cuantitativas por parte de la comunidad internacional para decirle a Europa o a China o a Estados Unidos o a Japón, tú tienes que disminuir. Ese modelo se intentó en Kioto, con el famoso protocolo de Kioto, y no funcionó. Sencillamente fracasó. Fracasó por muchas razones que ahora no podemos entrar, pero no funcionó. Entonces, al final, un realismo obliga, hemos tenido que aceptar y reconocer que es mucho mejor que hoy en día la situación internacional no permite otro tipo de acuerdo más que el que se base en que cada país decide de manera soberana qué nivel de compromisos quiere ir adoptando a lo largo del tiempo. Otra forma no hubiese sido posible. Imposible decirle a China que tiene que, o a India, o a Europa sí hubiésemos aceptado, pero hubiésemos sido los únicos, que es lo que pasó en Kioto. Eso por un lado. Tenemos el dato extremadamente positivo de que tenemos una arquitectura internacional prácticamente universal, con la importante ausencia de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, que no de buena parte de su sociedad y de su economía. La otra parte, el cambio climático se está acelerando. Es decir, no solo tenemos el problema que he explicado en mi presentación, sino que en los últimos años se está constatando una aceleración importante, que una serie de datos que los podéis leer más despacio con las referencias científicas correspondientes en mi artículo de Grand Place, pero bueno, hay toda una serie de elementos que no me voy a detener porque si no me voy a comer el poco tiempo que me queda, pero el mensaje está claro.
el cambio climático se está acelerando, un montón de elementos. ¿Cómo el framing, lo que los anglosajones llaman el framing, cómo enmarcamos el problema? ¿Ante qué tipo de problema nos estamos enfrentando? Entonces, hace 25 años el cambio climático era un problema medioambiental. Luego pasó a ser un problema de desarrollo sostenible porque tenía implicaciones sociales y económicas. Luego pasó a ser un problema en algunos ámbitos, pues, se considera un problema de seguridad nacional, un problema de seguridad internacional, un problema de derechos humanos. Todo eso es cierto, forma parte de del problema que enfrentamos con la alteración del clima en la Tierra. Pero yo, que llevo 25 años en esta conversación y en este debate, soy de los que defiendo, y cada vez más en la comunidad científica está apareciendo esta conceptualización, y la popularizó también Obama en una entrevista importante que realizó sobre política exterior. El cambio climático supone una amenaza de carácter existencial. Por lo que os he explicado antes, por ese potencial. O sea, tenemos que entender que el clima está debajo sosteniendo todos los procesos sistémicos de la economía mundial. La agricultura, el agua, el uso del territorio, por supuesto los eventos climáticos extremos que hemos conocido y estamos conociendo en las últimas semanas y meses. Entonces, y además tiene una penetración en el tiempo, es decir, no es solo un problema que nos afecta a nosotros o que va a afectar a nuestros hijos. La desestabilización del clima tiene una penetración a lo largo del tiempo, en el futuro, que hablamos de cientos y de miles de años. De miles de años, de cientos y de miles de años. La desestabilización del clima nos confronta, por tanto, con una amenaza de un carácter diferente. Antes no estamos acostumbrados a lidiar, como especie humana, no estamos acostumbrados a lidiar con problemas de este carácter tan global, de este carácter tan general, y que hay que tener esa perspectiva tan amplia a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio, ¿no? Entonces, la manera más, lo que yo defiendo es, tenemos que activar nuestra inteligencia y ser capaces de generar nuevos conceptos. No nos ha dado tiempo a hablar, pero una de las cosas más interesantes de la revista, desde mi punto de vista, es el artículo de Alejandro Zearreta sobre el antropoceno. Es un artículo absolutamente extraordinario, os lo recomiendo encarecidamente. Tenemos en Zearreta uno de los científicos que están en la élite mundial, de los que están reflexionando y decidiendo sobre la conceptualización del tiempo presente como el antropoceno, el tiempo de los humanos. Entonces, este tipo de conceptos, el concepto de límites ecológicos de la Tierra, el concepto de antropoceno, son los nuevos conceptos que necesitamos reflexionar, articular, darle forma para entender y ser capaces de afrontar un problema como el que estamos hablando. Entonces, una generación de estadistas. Bueno, esto está sacado de mi artículo. En los próximos años y décadas, la paz, la seguridad y la prosperidad de los países y las sociedades incluyen como condición necesaria preservar los umbrales climáticos que han hecho posible el florecimiento. Necesitamos una generación de líderes que entiendan, de líderes políticos de las naciones, también de las comunidades autónomas, de las regiones, de las ciudades, pero en especial de las naciones, porque es donde se toman las grandes decisiones sobre las políticas energéticas, que se den cuenta, que comprendan y que por lo tanto se comprometan a que está en juego el destino de la humanidad y actúe en consecuencia. Desde este marco de referencia, y para terminar, 2 o 3 minutos, había pensado algunas ideas fuerza que las estoy desarrollando en el marco de otras reflexiones y otros trabajos que estoy escribiendo. La Unión Europea. La Unión Europea, como europeos, proponemos a nuestros responsables políticos europeos. Ese es el punto de partida. La Unión Europea lo ha hecho francamente bien en los últimos 25 años. Es decir, hay muchas cosas que no se han hecho bien, sobre todo algunas políticas concretas, como la compraventa de permisos de emisión, ha fracasado, pero en general, entre las grandes economías mundiales, entre los grandes emisores, los únicos, y esto sin ningún atisbo de benevolencia ni nada, los que me conocen ya saben que yo no soy así, pero hay que reconocer y a cada uno hay que dar lo suyo. La Unión Europea lo ha hecho bien, se ha creído el problema
y lleva 25 años con un proceso, como hemos visto antes con los datos, de descarbonización de la economía consistente y real. Hemos liderado en gran medida la lucha de la comunidad internacional por el cambio climático. París no hubiese sido posible, ni muchísimo menos, sin la insistencia y la perseverancia de la Unión Europea. Punto. Ahora bien, en el tiempo que estamos de aceleración del cambio climático, los compromisos que hemos asumido en París todavía son insuficientes, claramente insuficientes, para conseguir el objetivo que hemos comentado. Es decir, necesitamos no una, sino 2 y 3 vueltas a la tuerca más de la descarbonización de nuestras economías si queremos conseguir que efectivamente esa trayectoria de las emisiones se mantenga en un nivel, diríamos, adecuado para los 2 grados centígrados y no lo sobrepasemos. Por eso considero que habría que, le he llamado recalibrar para no redefinir, pues no se trata de hacer una nueva estrategia, pero sí hay algunos elementos que hay que recalibrar desde mi punto de vista y es importante empezar a tener esta conversación porque en el 2018 va a tener lugar una reunión muy importante que se ha llamado el diálogo facilitador entre los países en relación con el Acuerdo de París para ir preparando también, diríamos, escuchar a la comunidad científica, un nuevo informe que va a preparar el IPCC, e ir preparando la próxima cumbre política de 2020, donde tenemos que ir con una sustancial mejora en los compromisos de mitigación por parte de sobre todo de los grandes emisores, Europa, China, India, etc. Entonces, en esa dinámica, en esa dirección, bueno, yo considero que hay toda una serie de propuestas y reflexiones que habría que plantear, pero como no tengo mucho tiempo, pues nada, lo voy a ir cerrando. Lo más importante, que si realmente queremos seguir liderando o coliderando, para ser más precisos en este momento, coliderando con China a la comunidad internacional, creo que Europa tiene que dar un paso adelante, tiene que aumentar su compromiso de mitigación de cara a 2030, que ahora mismo está puesto en el 40%. Yo creo que hay que abrir la reflexión sobre un incremento del 50%. Hay que plantearse, esto es extraordinariamente importante, la retirada del carbón del mix energético europeo para 2030. Si os acordáis el dato que os he dicho antes, el 40% de las emisiones mundiales de CO2 del sistema energético las produce el carbón. El carbón ya no tiene lugar con un problema tan grave como el que estamos afrontando y teniendo las alternativas, como luego explicarán los siguientes ponentes, ya disponibles. Es absolutamente increíble que sigamos consumiendo carbón de manera masiva para generar electricidad cuando se puede generar de tantísimas otras maneras más limpias y eficientes. La retirada del carbón ahora mismo es un objetivo político de primera magnitud en España, en Europa y a nivel internacional. No todos lo tenemos que hacer en los mismos plazos, no es lo mismo India que la Unión Europea, pero que sepamos, por eso también ponía lo de Europa, la principal economía europea, que es Alemania, con diferencia, y que está haciendo una extraordinaria política de transformación energética, de introducción de las energías renovables, pero para que veamos las contradicciones, y con esto ya termino, Felipe, al iniciar la COP23 el otro día, Angela Merkel salió con Macron en un gran titular en la prensa mundial. Literalmente sus palabras fueron: el cambio climático es el problema más grave e importante que afronta la humanidad. Palabras muy poderosas. Angela Merkel, la mujer considerada más poderosa del mundo. Al día siguiente, la misma Angela Merkel, al día siguiente dice: no creo que Alemania vaya a ser capaz de conseguir el objetivo de disminución de emisiones que se ha planteado para 2020. ¿Por qué? Porque el 40% del sistema eléctrico alemán todavía depende de quemar carbón. Entonces Alemania ejemplifica muy bien todavía las contradicciones que incluso en Europa, que somos los líderes y que seguimos aspirando a continuar siendo los líderes de este problema, de la lucha contra este problema, todavía ejemplifica estas contradicciones en las que estamos inmersos. Es decir, después de 12 años de dirigir ella el país y la economía más importante, una economía que tiene un 4% de paro, de las más ricas del mundo, no es capaz de disminuir y de cumplir los compromisos que se ha fijado de manera obligatoria dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? El 40% del sistema eléctrico
sigue dependiendo del carbón. Y claro, una cosa es hablar que el cambio climático es un gran problema y otra cosa es bajar a las decisiones políticas, energéticas, concretas de cada país, donde hay intereses, lógicamente, del status quo que hay que mover y que hay que cambiar. Entonces, bueno, estamos en esa reflexión. Creo que Europa lo estamos haciendo en general bien, pero como veis hay contradicciones y tenemos que seguir empujando desde la sociedad civil y desde las regiones, las ciudades, las organizaciones no gubernamentales, para que efectivamente este problema, que es un enorme desafío a nuestra inteligencia y a nuestra capacidad de gestionar nuestro lugar en el mundo, lo podamos reconducir por nosotros y por los que vienen por detrás nuestro. Gracias por vuestra atención. Gracias, Antxon, por tu disertación. Andamos bastante mal de tiempo. A mí me gustaría que, pero corto, abrir un turno de preguntas, un par de preguntas, porque luego va a venir Miren Gutiérrez con su conferencia Europa y África, el pescado tiene piso, la gente no. Si queréis hacer una pregunta ahora que está aquí Antxon. Gracias por la pregunta. A ver, a mí me parece que es fundamental. Es fundamental el papel, nunca se insistirá suficiente en el papel de la sociedad civil. Es decir, en las sociedades democráticas, como las que afortunadamente formamos parte, el papel de la sociedad civil es crucial. Yo recuerdo muy bien una entrevista que le hacían a Obama para la serie documental Years of Living Dangerously, los años que vivimos peligrosamente, sobre el cambio climático, y le decía a Friedman, el periodista del New York Times, decía: nunca insistiremos suficiente, lo importante que los políticos escuchemos el clamor de la sociedad civil, porque al final los políticos tienen que recoger esa demanda, esa voz, esa preocupación, esa insistencia que también se tiene que traducir en los votos, Entonces, desde una sociedad civil activa, el papel de Europa en este coliderazgo sobre el cambio climático no se podría entender sin la insistencia y el papel fundamental que ha desempeñado la sociedad civil en los últimos 30 años.
Entonces, desde ahí, las ciudades, los entes subnacionales, como dices tú, comunidades autónomas, etcétera, que se encuentran más próximos a la ciudadanía, tienen un papel fundamental, no solo recogiendo esa sensibilidad, sino proyectándola también después, haciendo un poco de intermediario y de puente hacia los gobiernos nacionales y hacia la Unión Europea. Es decir, seguramente ya sabéis que hay un Covenant of Mayors, un acuerdo entre los alcaldes, que ahora mismo, hablo de memoria, ya hay como unas 2.500 ciudades en el mundo comprometidas, ellos como ciudades, con el tema de la transición energética climática en su ámbito de responsabilidad, precisamente para colaborar con el tema del Acuerdo de París. En Estados Unidos, muy importante, el gobierno, por supuesto, ya sabéis lo que ha hecho, pero la mayor parte de las ciudades y de los estados, de las zonas más liberales, donde está la economía, diríamos, más avanzada, se han mantenido y se mantienen. California está tirando del carro enormemente con las energías renovables, con la eficiencia energética. Es decir, es muy importante, y en el caso de Estados Unidos es especialmente importante, que más allá o más acá de las posiciones de los gobiernos nacionales, desde la sociedad civil, desde las ciudades y los estados, se siga empujando en esta dirección. Todos los esfuerzos son pocos ante el reto que tenemos de descarbonizar la economía mundial en apenas una generación. Vale, muchas gracias. Ahora va a subir Miren Gutiérrez, que nos va a ofrecer su conferencia. Europa y África, el pescado tiene visado, la gente no. Miren Gutiérrez es directora del programa de posgrado Análisis, Investigación y Comunicación de Datos. Es profesora de comunicación en Deusto e investigadora asociada del Overseas Development Institute de Londres. Ha sido directora ejecutiva de Greenpeace España y también ha sido directora editorial de la agencia de noticias internacional Interpress Service. Muy buenos días, Miren. Espera, te voy librando un poco esto. ¿Agua? Sí, yo creo que sí. ¿Se me oye? No. ¿Cómo se enciende esto? Sí, a ver, prueba el micro. ¿Hola? ¿No va ese micro? Pues habla de este. Hablo de este. A ver si puedo. Bueno, muchas gracias. Voy dando las gracias y saludando mientras me acomodo y busco la presentación. Quería dar las gracias especialmente a Antxon, que me ha proporcionado un contexto, un marco para mi charla que parecerá bastante alejada del tema que nos ocupa esta mañana, pero que voy a demostrar, espero, que está muy relacionada con todo lo que nos ha venido planteando Antxon esta mañana. Antxon ha aludido ha empezado con una infografía de Stephen et al. Que planteaba los límites del planeta, y yo quería llamar la atención sobre el hecho de que los límites los límites ecológicos también incluyen esa alusión a la diversidad genética que está al límite, incluso pues, en una zona de alto riesgo. Y es de lo que voy a hablar yo, en parte porque la sobrepesca y la pesca ilegal tiene que ver con una pérdida de biodiversidad y tiene que ver con el cambio climático también. El mar, además, es un gran sumidero de CO2, como ha venido explicando Antxon también. Absorbe el 24%, como decías. Y, bueno, pues es también la forma de vida, la fuente de proteínas de, creo que, 1 billón de personas en este planeta. Así que es muy importante.
Quería enmarcar el problema de la sobrepesca y la pesca ilegal en un conjunto de problemas que aqueja a los océanos, a los mares. Entre otros, la polución por vertidos, por ejemplo, las basuras marinas, que por fortuna están siendo también objeto de interés en los medios, etcétera, etcétera, sobre todo los plásticos, que plantean problemas muy diversos, muy complejos, entre otros, por ejemplo, hay una mancha enorme en el Pacífico Norte de 1.600 kilómetros de plástico en descomposición que, como decía, plantea problemas muy complejos y que no tiene visos de que se esté arreglando. Dicen que en el 2050 va a haber más plástico en el mar que peces. Otro de los problemas relacionados directamente con el cambio climático es la subida del nivel del mar, también un problema muy complejo porque tiene una serie de implicaciones, por ejemplo, el cambio de la línea de las costas, la presión, la precipitación, la evaporación, los cambios de mareas, etcétera, etcétera. Y además, en combinación con otros problemas relacionados, digamos, con el cambio climático, desastres relacionados con el clima, como pues, el aumento de la frecuencia de precipitaciones muy intensas en zonas muy llanas de la costa, por ejemplo, en Bangladesh, se combina para generar problemas de inundaciones muy graves con muchas pérdidas. El problema de la acidificación de los océanos, que tiene un impacto sobre todo en los ecosistemas con corales, y por finalizar, el calentamiento de los océanos, que también es un problema muy complejo y que hemos vivido últimamente en las noticias aquí porque desde hace unos años se vienen encontrando, por ejemplo, especies tropicales en nuestro mar Cantábrico, como se ha venido informando. Yo, como decía, voy a centrarme en el tema de la pesca ilegal y la sobrepesca, y otros problemas asociados que se combinan también para estos dos asuntos hacerlos bastante preocupantes, digamos. Voy a enumerarlos ahora y luego pasaré uno por uno brevemente para explicar a qué me refiero con estas cosas. El problema de la sobrepesca y, bueno, la pesca ilegal concretamente está vinculado a otras ilegalidades que voy a enumerar más tarde. Está relacionado con el sistema de registros de banderas de conveniencia, está relacionado con la existencia de acuerdos opacos y secretos bilaterales entre naciones, y me voy a centrar también en África porque África es las exportaciones de pescado, por ejemplo, las más importantes van a Europa y después también a Asia. Está relacionado con el tema de los descartes, que es un problema bestial y que es muy desconocido. Estaba asociado con el problema de los transbordos en alta mar, que son operaciones que muchas veces ocurren, o la mayor parte de las veces ocurren sin ningún monitoreo, sin ninguna vigilancia. Y está relacionado con el hecho de que no existe un registro único, global, para los buques de pesca, y con el hecho de que haya muy pocas áreas marinas protegidas. Este es mi análisis, seguramente hay otros elementos, otros factores relacionados. Pero también quería enmarcar esta conversación, antes de entrar en el tema principal, en el hecho al que aludo en mi título, que es que parece que nos interesa mucho los recursos africanos, nos interesa el pescado, lo necesitamos, pero no nos interesan tanto las personas africanas, ¿no? Y voy a dar tres datos. Uno viene de un informe del País que indica que el número de personas que se quedan en el Estado español son cada vez menos. Creo que los datos desde el 2009, en términos absolutos, no en términos relativos, pero en términos absolutos, se quedaron como unas más de 7.000 personas. En el año pasado fueron 5.000. Se va reduciendo el número de personas que se quedan. Y esto parece que se enmarca en una política, en una estrategia paneuropea que
trata de reducir, vamos a decir, los abusos a los que están sometidos estas personas para justificar políticas de cierre de fronteras, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, según este informe de Frontex, que es la Agencia de Fronteras Europea, la alta tasa de rechazo de visado viene a fomentar, a incentivar el tráfico humano. Y, sin embargo, como decía, no nos interesan las personas, pero nos interesan los recursos africanos. Este es un informe del 2014, es un poco viejo, pero nadie ha sido capaz de hacer este trabajo tan monumental. Es un informe de varias organizaciones que lo que hacen es calcular cuánto recibe África en inversiones, en ayuda humanitaria, en ayuda a la cooperación, etcétera, etcétera. Son 134 billones en el sentido anglosajón, billones de dólares anuales que entran en África todos los años, pero se van en evasión fiscal, en pesca ilegal, en explotación de los recursos forestales ilegal, en fuga de cerebros, en el cálculo que se ha hecho de pérdidas ocasionadas por el cambio climático. Se van 192 billones de dólares anuales, con lo cual queda una pérdida neta para África de 58 billones de dólares anuales. ¿Le conviene a África este intercambio? Parece que no le conviene mucho. Y esto es, vamos a decir, el contexto, la introducción que quería hacer al tema de la sobrepesca y la pesca ilegal, que, como decía, es pérdida de biodiversidad y está enmarcada dentro de una serie de problemas que tiene el planeta actualmente. Me voy a centrar mucho en África porque es el tema que conozco y quería empezar distinguiendo entre sobrepesca y pesca ilegal. La sobrepesca, básicamente, de forma muy sencilla, lo que significa es pescar por encima de los límites que los informes científicos nos dicen que son límites de sostenibilidad. Eso es sobrepesca. La sobrepesca no es ilegal. Hay cuotas de pesca que se han determinado sin tener en cuenta los informes científicos, lo que nos recomiendan los científicos y las científicas. Y la pesca ilegal es un elemento dentro de la sobrepesca, un elemento que potencia e incrementa la sobrepesca. En la franja costera que hay entre Senegal y Nigeria, se calcula, la FAO calcula que el 50% de los recursos pesqueros están sobrepescados y que un tercio se debe a la pesca ilegal. Esto lo vamos a ver, voy a dar algún dato más adelante, pero es casi catastrófico. Y no son palabras que yo esté poniendo, sino que son palabras de informes científicos, etc. Es una situación casi de catástrofe. La media global, la media mundial, no es tan catastrófica, como voy a mencionar más adelante, pero en esta zona concreta es muy, muy alta. Y como decía, en la enumeración que he hecho al principio de los asuntos relacionados que potencian, que se combinan con la pesca ilegal y con la sobrepesca, uno de los asuntos es que están vinculadas, sobre todo la pesca ilegal, a otras actividades ilegales. Hay informes de varias organizaciones que aluden a que está vinculada con el tráfico humano, se aprovechan las redes de pesca ilegal para también para llevar personas de un lado para otro de forma ilegal. Se utiliza también para el tráfico de drogas, se combina y se ha asociado, hay informes, por ejemplo, del Environmental Justice Foundation y de la Organización del Trabajo Internacional que vinculan la pesca ilegal con abusos a tripulaciones de estos barcos. Se vincula, por ejemplo, este es un informe, creo, de la OCDE, se vincula con la evasión, es una actividad ilegal, se vincula con la evasión de impuestos, con el lavado de dinero y además también se vincula con la financiación de actividades terroristas. Con mis colegas del Overseas Development Institute, por ejemplo, nosotros ahora estamos viendo algún caso
de personas vulnerables que han debido abandonar sus lugares de donde viven, sus trabajos en Senegal, y se han desplazado a otros países como Mauritania y se están radicalizando. Son problemas que están muy combinados, y este es el mensaje que yo quiero dar con esta presentación, que el cambio climático no ocurre en aislamiento, sino que se combina y se potencia con otros fenómenos como la pérdida de biodiversidad. También quería subrayar que este asunto tiene que ver con la calidad de la vida de la gente, con su seguridad alimentaria. Como decía, casi 1 millón de personas en todo el mundo dependen del pescado para su ingesta de proteínas. Genera personas vulnerables al perder sus trabajos, al ser una actividad muy incierta, no se sabe si hay pescado o no. Contribuye al aumento de la pobreza y es un incentivo para la migración. Voy a contar un caso que conozco muy bien porque trabajé para la organización que interceptó este barco concretamente, que salió en los medios. Es un barco que se interceptó en Costa Rica, muy cerca de un área marina protegida, por cierto, y se dedicaba al aleteo. Y ahora voy a explicar lo que es el aleteo. Pero además, estos señores lo que hacían era embutir los tiburones, los cuerpos de los tiburones, con cocaína que venía de Colombia y que iba hacia el mercado de Estados Unidos. El aleteo es una actividad, diría yo, brutal, inhumana, que consiste en mutilar a los tiburones, quitarles las aletas, y muchas veces se devuelven al mar sin las aletas, donde mueren lentamente. Y la FAO calcula que hay como 100 millones de tiburones o más, entre 100 y 150 millones de tiburones mueren en esta actividad todos los años. Esto es para llenar los platos de muchos asiáticos que comen aleta de tiburón, sopa de aleta de tiburón y todo eso. En este caso se aprovechaba la actividad y las rutas de pesca ilegal para traficar con drogas. Otro de los problemas vinculados con la sobrepesca y la pesca ilegal es la existencia de estas banderas de conveniencia. Son registros que permiten que el barco se registre en un lugar, en una jurisdicción, en donde no está la propiedad del barco. El problema es que hay un consenso bastante amplio en determinar que estos registros no pueden responsabilizar civil o de forma criminal a los barcos por sus actividades. O sea, son registros muy laxos, son muy baratos, son muy convenientes, pero realmente no tienen ningún tipo de actividad de monitoreo o de control. Y de hecho, los registros más importantes son Panamá, Liberia, las Islas Marshall, Bahamas, etcétera. Son islas pequeñitas, naciones pequeñas, que no son precisamente conocidas por sus flotas pesqueras y que pues, tienen estas facilidades para registrar barcos. Otro de los problemas relacionados con la sobrepesca y la pesca ilegal es la existencia de acuerdos secretos entre países bilaterales con naciones de África. En los informes que los que he tenido acceso se habla de Mauritania y Corea, Rusia y otras naciones. Y el problema es que estos acuerdos son totalmente opacos, no se pueden someter a ningún escrutinio. Nosotros en el Overseas Development Institute hemos pedido acuerdos, o sea, hemos apelado a los gobiernos y a las empresas y no ha habido forma de conseguirlos. A ver si alguien en Wikileaks los sube o hacemos algo. Y sin embargo son muy poco interesantes para las naciones africanas. En la FAO, de nuevo, calcula que estos acuerdos de estos derechos de pesca proporcionan a las naciones africanas 400 millones de dólares anuales, mientras que si esos recursos hubieran sido explotados por las naciones africanas, hubieran significado 3,3 billones de dólares anuales en exportaciones para estas naciones. Así que, como decía, son actividades que convienen muy poco a las sociedades africanas. Seguramente convienen a ciertas personas que se están beneficiando de los sobornos o de la corrupción que también rodea estas actividades.
Otro problema bastante inhumano también diría es el asunto de los descartes, que es una práctica que consiste en devolver al mar las capturas no deseadas, ya sean muertas o moribundas, porque o son del tamaño insuficiente o son una especie de no deseada, por ejemplo, tortugas que quedan atrapadas en redes, etcétera, o se ha pescado por encima de la cuota, que es una práctica muy común, el hacerlo a propósito y luego seleccionar el pescado que es más conveniente de forma comercial. Se calcula que la FAO, que hasta la mitad de todas las capturas podrían ser descartadas. Y Europa tiene legislación, en el 2013 ya ha aprobado legislación para terminar con esta práctica, pero y vemos que en la sobrepesca y en la pesca ilegal, Europa también, como en el cambio climático, está adoptando políticas muy avanzadas. Se considera que tiene la legislación anti-pesca ilegal más avanzada del mundo, que tiene además una capacidad de influencia bastante grande en todo lo que se refiere a este asunto, pero sigue siendo y sigue resultando insuficiente por todos los sentidos. Otro, por ejemplo, los transbordos en alta mar es otro fenómeno, otra actividad que está relacionada con la pesca ilegal. En realidad, los transbordos en alta mar son operaciones muy convenientes porque lo que permiten es que el barco pesquero se abarloe a un reefer, que es el barco grande que vemos en la imagen. El reefer es un barco procesador que es capaz de procesar pescado y congelarlo a muy baja temperatura para poder ser exportado, incluso a menos 60 grados centígrados. Y es una actividad muy conveniente para los barcos porque les evita tener que ir a puerto, pagar las tasas del puerto y perder el tiempo. Aquí lo hacen en alta mar, así lo hacen en alta mar, y sin perder mucho tiempo, en unas horas pueden vaciar sus bodegas y continuar pescando. Es una actividad, como decía, muy, muy conveniente, es legal en muchísimos lugares, pero tiene sus problemas. El problema es que cuando ocurre sin observadores a bordo, resulta que el pescado ilegal y el pescado legal se mezclan y no hay forma, no hay monitoreo de qué es lo que está pasando en el barco. Un estudio en el que yo participé, del Overseas Development Institute, miró todas las actividades de transbordo durante todo un año, el 2013, de todos los reefers que operaron en toda la costa occidental de África, desde Marruecos a Sudáfrica. Y lo que vimos fue, y lo digo vimos porque lo pudimos ver en un mapa interactivo de cómo se movían los barcos y qué es lo que hacían, y les voy a enseñar una imagen estática de este mapa. Lo que vimos fue que algunos reefers hacen esto en aguas de países que prohíben los transbordos. Este es el caso de este reefer, Sierra Loba. Es un reefer de propiedad belga-holandesa, o en el momento estaba abanderado en Antillas Holandesas, que es otro registro de conveniencia. Y lo que vemos en la imagen, no sé si queda muy claro, es el reefer, cómo se mueve de forma zigzagueante buscando barcos de pesca. Y los círculos rojos lo que muestran es los momentos en los que el reefer se para abarlarse y hacer la transferencia de pescado. El problema con esta imagen es que está hecho en aguas de Senegal y Senegal prohíbe los transbordos de pescado sin observadores. Este barco no llevaba observadores a bordo. Esto lo vimos en varios reefers de la Unión Europea o operados por empresas europeas, sobre todo holandesas. Y esto fue el primer informe que se ha hecho nunca, jamás, utilizando Big Data, utilizando la infraestructura de datos. A pesar de que hay una profusión de datos respecto a las actividades pesqueras. Hay una profusión de datos porque hay dos tipos de datos respecto a los barcos. Uno es los datos estáticos, vamos a decir el censo de barcos, que nos dice pues, el nombre del barco, el operador, el propietario, las características del barco, qué tipo de aparejos lleva, etcétera, etcétera. Y otro es lo que estamos viendo en la imagen, que son datos dinámicos. Son datos que los barcos
de una cierta tamaño están obligados a emitir a través de sus aparatos de emisión de datos y son captados por satélites o estaciones terrestres o por otros barcos y nos indican cómo se están moviendo. Nos dan la longitud, latitud y el momento, el tiempo. Y también pueden indicar hacia dónde van, etcétera, que es el tipo de datos que utilizamos para hacer el mapa anterior. Hay una profusión de datos y, sin embargo, nadie sabe qué pasa en el mar. Nadie sabe cuánto pescado ilegal hay. Nadie sabe siquiera cuántos barcos pesqueros existen. La FAO calcula que hay como 4 millones y pico de barcos pesqueros, pero la mayoría de estos barcos son pequeñitos, son cayucos, son barcos dedicados a la pesca artesanal, que a pesar de que estén en actividades no sostenibles, porque muchos lo están, no son el problema. El problema son los barcos grandes, los grandes trawlers, los arrastreros que pescan cantidades bestiales, el descarte, etcétera, etcétera. Pero nadie sabe cuántos son. Nadie sabe cuántos son y nadie sabe quiénes son ni qué es lo que están haciendo porque nadie los está mirando. El problema es que no existe un registro único global de barcos. Esto es increíble de pensar, pero es así. Todos estos barcos están registrados, los grandes tienen que estar registrados en registros nacionales, en registros de agencias que dan los permisos de emisión, de radio, etcétera, etcétera. Están en registros de organizaciones que velan por la conservación de ciertas especies, como los túnidos, pero nadie tiene todos los datos. O sea, cuando uno tiene que investigar esto, tiene que recurrir a mirar en muchos lugares. Y, de hecho, hay casos de estudio, por ejemplo, el que he mencionado la cifra de 1/3 de las capturas entre Senegal y Nigeria se calcula que son pesca ilegal. Eso es un caso de estudio, pero bastante reciente. Pero nadie sabe desde 2007 a cuánto asciende la pesca ilegal. Desde 2007, hace 10 años, que David Agnew, que es un directivo del Marine Stewardship Council de Londres, publicó una publicación en la que calculaba que 1/5 de todas las capturas mundiales eran ilegales y que esto podría tener el valor entre 10.000 millones y 23.500 millones de dólares anuales. Ven también el margen de error, es bestial, ¿no? Pero es el único cálculo que tenemos para referirnos a este tema. Finalmente, el último tema que quería abordar es el de las áreas marinas protegidas. Actualmente, el último cálculo es que el 5,7% del mar está protegido, pero es una cantidad minúscula. ¿Ya ven? Cómo queda este mapa, ¿no? Vacío de áreas marinas protegidas, y sin embargo es un tema del que estamos hablando en Naciones Unidas de hace 1000 años. En el 2006, y no era la primera vez que se abordaba, se decidió, ¿no? Las Naciones Unidas apoyó la decisión de conservar el 10% para el 2010. Creo que en el 2010 andábamos por el 1 y pico %. Y ahora se habla de conseguir esta meta en el 2020. Pues no sé qué se hablará en la próxima cumbre sobre este asunto. Es importante que se creen áreas marinas protegidas, que den un poquito de respiro a las especies, sobre todo migratorias o locales, en esas zonas, y que además que se patrullen y se monitoreen, porque claro, una cosa es decir en un papel que es un área marina protegida y otra cosa es protegerla de verdad, ¿no? Que son dos pasos diferentes. Y para no pintar un panorama terrorífico en esta mañana de noviembre, voy a enumerar algunas de las opciones con las que yo me topo cuando hago estos informes y cuando leo sobre estos asuntos. Solución número 1, transferencia de conocimiento para que las naciones africanas costeras puedan explotar sus propios recursos. Esto significa transferencia de conocimiento, de tecnología y también de inversión. Hay algunos puertos en África Occidental que son capaces de congelar, recibir el pescado, congelarlo y contenerizarlo, que es la manera en la que sobre todo se exporta el pescado a Europa.
pero no son muchos lugares en los que se puede hacer esto y son tecnologías que existen y que se pueden transferir. El asunto de los acuerdos. Europa tiene acuerdos bastante transparentes, pero puede ejercer una influencia para que se transparenten otros acuerdos con otras naciones y puede imponer también, vamos a decir, imponer condiciones para esa transferencia de conocimiento, por ejemplo, para que se transparente todo esto y se pueda estudiar qué efecto tiene, cuánto se pesca y qué es lo que está pasando. La prohibición del transbordo de pescado sin observadores. La legislación europea lo prohíbe la importación de pescado transbordado sin observadores. Hay organizaciones como la que vela por el atún que impone observadores a bordo de los reefers que hacen este tipo de pescado. ¿Por qué no extender este mecanismo o utilizar las opciones que nos da la tecnología? Drones, satélites, hay formas de monitorear, como hemos visto en la imagen que he mostrado antes, de ver lo que hacen los barcos, ¿no? y interpretar cómo se mueven, saber si están pescando, si están transbordando pescado, por cómo se mueven. Noruega está haciendo una campaña por conseguir un acuerdo global para considerar la pesca ilegal como un delito transnacional y que sea la Interpol la que se ocupe de estos delitos. ¿Por qué? Tiene bastante lógica, porque además, como está relacionado con tráfico humano, con tráfico de drogas, con otro tipo de ilegalidades, esto también facilitaría el controlar y perseguir este delito. Crear un registro único de naves parece lo más lógico, no es fácil, porque además hay mucha opacidad. Las empresas piratas continuamente cambian de bandera, es muy fácil hacerlo, cambian de propiedad, cambian de operador. Es fácil esconder las operaciones con capas de desinformación, etcétera, pero parece importante crear un registro único de naves y utilizar toda la tecnología, todo lo que nos permite el análisis de datos, la infraestructura de datos, los datos que vienen por vía satelital de cómo se mueven los barcos para poder estudiar este asunto. Crear más áreas marinas protegidas y protegerlas, ¿no? Sería interesante. Y que todos los países con puertos pesqueros firmen y ratifiquen, porque no es lo mismo. El acuerdo de FAO de medidas del Estado rector tiene un nombre larguísimo, yo creo que eso también influye para que la gente no sepa ni qué es. Pues acuerdo rector del puerto para eliminar no sé qué, la pesca ilegal no regulada, no, es una cosa larguísima. Europa lo ha firmado en bloque, pero hay que decir que de los países europeos que lo han hecho de forma individual, España no lo ha ni firmado ni ratificado, y solamente Noruega lo ha firmado y ratificado y Francia lo ha firmado nada más. Pero bueno, Europa está ahí en bloque y nos llegará esto también. Y como consumidores, yo creo que también tenemos una responsabilidad, y no solamente por humanidad o por ese tipo de sentimientos normales, para con las personas que sufren la pesca ilegal y que les afecta a su forma de vida, sino por un sentido de la responsabilidad. Estamos contribuyendo a sus problemas, pero no queremos saber de estas personas. Creo que debemos exigir gobiernos coherentes, que no solamente apoyen a la cooperación, ese tipo de cosas, sino que también sean coherentes con el tipo de políticas, el tipo de comercio, etcétera, etcétera, que fomenta. Tenemos que exigir transparencia, sostenibilidad, mercados justos y abrir los ojos al estilo de vida que llevamos. ¿Cuál es el coste de nuestro estilo de vida para otras personas? ¿Qué es lo que significa el cómo vivimos con respecto a las emisiones, con respecto a lo que consumimos, a lo que comemos, a cómo nos movemos? Tenemos que hacer esta reflexión porque tenemos una responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miren. Yo creo que andamos muy justos de tiempo, pero alguna pregunta yo creo que Miren estaría
contenta de responder si tenéis algo que objetar o decir. Y si no, pues hacemos un receso, media hora. ¿Os parece bien? Bueno, hasta ahora. Gracias.
¿Sí? Ya está. Bueno, decía que es curioso que nos hayamos subido a esta mesa y hayan saltado las alarmas del centro. No sé si son las alarmas del cambio climático. Bueno, vamos a continuar la jornada con la mesa redonda Transición Energética, Energías Renovables. Llegamos a tiempo, que, como hemos visto anteriormente, y en el estupendo marco que tanto Anchón como Miren nos han puesto para la mesa, el tema energético es un tema crucial. Hay que tener en cuenta que el 75% más o menos de las emisiones de gases de efecto invernadero son debidas al procesamiento de la energía y, por lo tanto, lo que hagamos en este terreno va a tener una incidencia muy clara en un problema que, como hemos visto, no solo es que esté presente, sino que se está acelerando y está ganando en importancia, hasta transformarse, como decía Anchón, en un problema existencial. Para hablar del tema y para entrar en debate, tenemos a tres expertos. En primer lugar, tengo a mi izquierda a María José Sanz, que es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, que realizó su postdoctorado en la Universidad Estatal de Arizona, es experta en contaminación atmosférica y actualmente directora científica de BC3, Centro Vasco para el Cambio Climático. Ha trabajado también para la FAO como coordinador del programa UNRED y es autora de varios documentos del panel intergubernamental sobre el cambio climático, incluido el cuarto informe de evaluación, tomando parte también en varias cumbres sobre el clima en calidad de asesora científica. A mi derecha, Xavier Garmendia, que es hondarribitarra de nacimiento y portugalujo de adopción, es ingeniero industrial, especializado en técnicas energéticas, profesionalmente ha ejercido como consultor y emprendedor en energía y medio ambiente y tiene también una larga trayectoria y experiencia en la política, donde ha sido parlamentario vasco durante 2 legislaturas, viceconsejero de Medio Ambiente entre los años 91 y 95 y más recientemente viceconsejero de Industria y Energía en el Ejecutivo del Lehendakari Patxi López. Y por último, pero no menos importante, tenemos en la mesa también a Miquel González, que es investigador de BC3, es doctor en Economía por la Universidad del País Vasco e ingeniero industrial por la Universidad de Deusto. Sus investigaciones se centran en el campo del cambio climático, la energía y la economía pública y han sido publicados en las principales revistas científicas de su área. Desde 2013 es coordinador del grupo de investigación Low Carbon en BC3 y desde 2015 es investigador principal del proyecto europeo TransRisk sobre transiciones energéticas en Europa, África, Asia y América Latina. Por lo tanto, tenemos una mesa más que cualificada para el debate, en la que yo voy a tratar de ejercer la moderación lo menos posible, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, al amigo Xavier, al que no, a un inmoderado, querías decir. que nos conocemos desde hace muchos años, pues soy consciente de las dificultades para moderarle. Yo voy a comenzar con una pregunta para cada uno de los participantes en la mesa y a partir de aquí, bueno, vamos a ver si las cosas o la mesa va cogiendo su propia dinámica, en cuyo caso yo me mantendré al margen y... ¿Perdón? No, pero era una presentación que había preparado yo. Yo venía a hablar de mi libro. Y decía que después de esa primera pregunta, y si la mesa toma su dinámica, yo me retiraré prudentemente y procuraré trabajar lo menos posible. Y empezamos. Empiezo por María José. Yo diría que vamos a empezar por el principio, y aunque los ponentes anteriores nos han dejado claro que bueno, pues el cambio climático es una realidad constatada, constatable, que avanza a más ritmo del esperado, sin embargo surgen voces siempre que niegan este fenómeno, y quizá la más conocida es la de Donald Trump, ¿no?, que ha retirado a Estados Unidos de los compromisos alcanzados en la Cumbre de París, que se ha citado también anteriormente. Así que mi primera pregunta sería, y pensando en los escépticos que puede haber, para María José, ¿existe el cambio climático? ¿Es un problema tan grave y tiene ese carácter existencial que nos ha contado Anchón previamente?
¿Estamos a tiempo para revertirlo? Bueno, yo creo que es muy fácil de responder. Sí, existe el cambio climático. Ha habido siempre cierto cambio climático en el que la sociedad y los sistemas biológicos se han ido adaptando a él. Lo que ocurre es que este cambio climático lo estamos provocando nosotros y es mucho más rápido de lo que puede asimilar nuestra sociedad y nuestros sistemas biológicos. Y creo que eso sí que es un problema existencial. Siempre habrá inmovilistas que no quieren moverse de su área de confort, que viven en una sociedad que les gusta y que no quieren que cambie. Yo creo que el señor Trump, aparte de tener otros problemas psicológicos, es de ese tipo de personas. Representa ese sector de la sociedad que no quiere que cambie porque vive muy bien en ella, ¿no? Vamos a tener un clima que va a ser diferente y creo que sobre eso no hay ninguna duda. ¿Eso qué quiere decir? Que la economía tiene que ser una economía para el clima que viene y, por tanto, pues tendrá que cambiar. Está claro que nos tenemos que descarbonizar porque ese es uno de los factores que está haciendo que el clima cambie muy deprisa y que nos impide adaptarnos suficientemente rápido, con lo cual, pues sí, tendremos que cambiar esa economía, esa parte de la economía tiene que cambiar. Sí que existe y creo que ya no hay ninguna duda. Es decir, lo que sí que ha habido muchos escépticos que han puesto en cuestión si realmente eran los gases de efecto invernadero lo que causaban este cambio climático. Y los rusos, que son un poco más listos para algunas cosas que otros, pues lo que intentaron fue entrar en ese área de escepticismo de que no son las causas las que decimos que son, e intentando poner otras como las causas naturales. Pero yo creo que la ciencia ha puesto de manifiesto que no hay ninguna duda de que el componente de aceleración del cambio climático actual se debe a las acciones antropogénicas y, por tanto, creo que existe y que, desde luego, si queremos vivir en una sociedad que nos acomode, tenemos que cambiar. Eso no me cabe ninguna duda. No sé si contesta a tu pregunta. Sí, yo creo que sí. Xavier, una primera cuestión para ti. En artículos e intervenciones recientes, en uno de ellos también publicado en Gran Place, he podido leerte que los tiempos de la escasez de energía y de sus efectos negativos para el medio ambiente, incluso los del monopolio en la generación y la explotación, están a punto de terminar. Además, el tono del artículo era de tal optimismo que si no te conociera, bueno, pues me hubiese merecido otra valoración, ¿no? Pero conociendo que tú has sido siempre un hombre riguroso en estos temas y que trata de contrastar, que eres, quiero decirte, tienes también esa dosis de escepticismo por naturaleza, me ha llamado más la atención por eso. Pero te preguntaría, ¿es esta una realidad? ¿Vamos realmente hacia un mundo de energía barata e inagotable, como leí en uno de esos artículos? ¿Y es esta transición la solución a nuestros problemas con el cambio climático? Pues teniendo en cuenta que la energía es la parte del león de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, yo creo que sí, ¿no? Que ir hacia un sistema descarbonizado. Hoy yo creo que nadie discute que la transición energética es necesaria. Entonces, que la restricción medioambiental va a ser la restricción fundamental que va a empujar en la dirección de la transición energética, pues eso yo creo que tampoco nadie lo discute, ¿no? Bueno, sí es verdad que alguna gente, pero sobre todo porque se están dando una serie de fenómenos muy, muy interesantes, y es que, como decía yo en ese artículo y vengo repitiendo, hemos pasado de un mundo de recursos escasos, de energía escasa, a un mundo de energía inagotable, ¿no? Y eso tiene unas implicaciones incluso en la propia necesidad de utilizar otras definiciones de economía que no sean la de la distribución de los recursos limitados, ¿no? Porque nos encontramos con que en el futuro la energía, pues vamos a poder acceder a fuentes de energía inagotables, ¿no? Como es la energía del sol, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues desde el punto de vista económico vamos a tener que lidiar con recursos inagotables, sean en la energía o sea en el Big Data, ¿no? Porque el Big Data, que la energía que nos viene, que es un flujo que nos viene del Sol y que a escala geológica es inagotable, pues en el Big Data, por ejemplo, que es el otro gran yacimiento del futuro, económico del futuro, pues es también un mundo ilimitado, porque vamos a generar datos de manera ilimitada ya de cara al futuro y además de manera exponencial, ¿no? Bien, dicho esto, eso no significa que el acceso a una fuente de energía inagotable no significa que no tenga ni impactos ambientales ni que sea gratis, o sea, porque ni va a ser gratis ni va a carecer de impactos ambientales. Pero eso sí nos aleja, y fundamentalmente teniendo en cuenta que doy por hecha que la restricción medioambiental del cambio climático es algo aceptado, por lo menos en los ambientes intelectuales en los que nos movemos, eso no significa que el hilo de lo que iba a decir ahora. Bueno, Decías que eso no significaba que fuese a ser gratis, ni que fuese a ser...
Eso es, ¿no? No significa que vaya a ser gratis y que no vaya a tener impactos ambientales, etcétera, ¿no? En cualquier caso, hemos pasado de un mundo de energías escasas a un mundo de energía inagotable, pero eso no se ha producido porque ha sido un acto de voluntad, porque se podía haber hecho hace 30 o 40 años, así ya retomo el hilo. Esta reflexión viene a cuento de que, por lo menos en los ambientes institucionales que nos movemos, nadie discute el cambio climático y la restricción medioambiental como el gran driver de lo que van a ser las políticas energéticas del futuro, ¿no? Pero sí pone en cuestión algunas de las grandes líneas de pensamiento que han estado vigentes durante muchos años y fundamentalmente también en la izquierda, que tenían que ver con el agotamiento de los recursos, fundamentalmente de los recursos energéticos y, por lo tanto, con la posibilidad de un colapso de especie inminente. Vamos, se hablaba incluso de un colapso de especie, pues Paul Ehrlich hablaba de un desastre ya para finales de los años 70, después nos hemos encontrado con que ha habido gente que, debido a la falta de energía, que iba a ser incapaz de sostener todo el tinglado que teníamos montado, pues iba a conllevar a un colapso de especie para mitad de este siglo y tal, y ese paradigma ha desaparecido. Con las energías renovables simplemente ha desaparecido. Hay que tener en cuenta que nuestro planeta recibe del Sol todos los días energía suficiente como para cubrir casi 20 veces el consumo anual de energía primaria mundial. Bueno, si os pongo, en mi libro traía unas transparencias en las que se veía esto de manera gráfica y tal, y claro, imaginaros un cuadrado que tiene 10.000 cuadraditos pequeños y solamente un poquito más de uno de los cuadrados es la energía que consumimos todo el año de la energía que nos llega del Sol, ¿no? Por lo tanto, la escasez de energía no va a ser la restricción. Por ahí va mi optimismo, no por el hecho de que no haya otras restricciones como el cambio climático, que puede afectar, como decía bien, y además participo de toda la exposición que ha hecho Anchón, que pone en peligro y puede poner en peligro y en riesgo nuestra propia supervivencia sobre el planeta, como consecuencia de este cambio climático de origen antropogénico, o otros elementos muy importantes, para mí, muy importantes, como es el mantenimiento de la biodiversidad, que tiene que ver con el cambio climático y tiene que ver con los procesos de artificialización creciente que, desde que se produjo la gran extinción en el Neolítico, de los seres humanos que pasaron de cazadores y recolectores a agricultores y ganaderos, dejamos escapar el genio de la botella y ya lo único que podemos hacer es pedirle 3 deseos. Entonces, no vamos a vivir nunca más en equilibrio con el medio. Vivir en equilibrio con el medio significaría que en Euskadi daría para mantener, digo Euskadi porque son las cifras que manejé en su momento, entre 1 y 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, entre 7.000 y 21.000 habitantes podríamos vivir de los recursos sin afectar al medio más o menos. Entonces, es imposible. O sea, simplemente vivimos en un mundo en el que además tenemos que hacer una reflexión sobre la población, pero también en clave de que tenemos que lidiar con lo que tenemos. Podemos ir a políticas demográficas que atemperen, atenúen y lleguen a una meseta de manera que no se siga con ese crecimiento exponencial y que haya una demografía madura, que es en lo que estamos. Pero tenemos que lidiar con esos miles de millones de personas en el futuro y tenemos que darles bienestar y al mismo tiempo tenemos... Y aquí introduzco un concepto que a mí me parece más fundamental desde la izquierda y desde la socialdemocracia, como es el concepto de armonía frente al desequilibrio. El equilibrio lo único que nos lleva es al desasosiego y a la desesperanza y a la frustración. Y la armonía es aquel concepto que nos permite que lo que tenemos que hacer es reducir la entropía de nuestra presencia en el medio, de nuestro impacto y nuestra presencia en el medio. Por lo tanto, me inclino más por ir desarrollando estos hilos y bueno, ya tendremos oportunidad. Sí. En otro momento, porque creo que no va a dar para desarrollar todo esto. Pero en cualquier caso, soy optimista respecto a la energía y soy pesimista. Por eso en un artículo que escribí hace años, en un ensayo que escribí hace años, hablaba de un optimismo pesimista, ¿no? Y soy pesimista respecto a la gran escisión que se produjo ya en su momento y que ha dado como consecuencia pues, el desarrollo extraordinario de la especie humana sobre el planeta, ¿no? Gracias, Xavier. Yo voy a tratar de volver a retomar el hilo de la energía y de las energías renovables un poco para enlazar con el eje de la mesa, ¿no? Que es la transición energética. Yo, escuchándole a Xavier, decía, bueno, es verdad que decirte esta afirmación de la energía que se recibe desde el sol, que cubriría las necesidades, pero yo creo que hay mucha gente que planteará, bueno, este es un discurso que venimos escuchando desde hace años
como fuente o yacimiento potencial de energías, pero que siempre se decía, bueno, esto en un futuro será posible cuando se desarrollen las tecnologías necesarias. Bueno, estamos ya en esa fase, quiero decir, hemos llegado a superar los desafíos tecnológicos precisos para que el aprovechamiento de esas fuentes de energía sea posible tecnológicamente y se sitúe en unos estándares económicos de precio, etcétera, como para que esto que nos estaba contando Xavier sea una opción viable. Pues yo respondería que sí. O sea, y me uno un poco al optimismo, quizás más matizado, que lo matizaré después, de Xavier con respecto a pues, las nuevas opciones que se nos están abriendo con el campo de las renovables. En nuestro artículo en esta revista, en Grand Place, dábamos bastante información sobre cómo las renovables, especialmente las renovables, habían dado un salto vertiginoso en la última década. La solar fotovoltaica, por ejemplo, ha reducido sus costes en un 85% en 10 años, no de forma autónoma, como decía Xavier, sino gracias al impulso de las políticas, gracias a la producción en escala que se ha desarrollado en China, también ayudada por las políticas desarrolladas en este país. Bueno, hay muchos ejemplos, también la eólica ha reducido sus costes enormemente. O sea, yo creo que sí que estamos en un punto en el que las renovables ya son razonablemente competitivas en muchos lugares del planeta. Y esto no es algo que, bueno, nosotros utilizamos en este artículo datos de IRENA, que es la Agencia Internacional de la Energía Renovable, que alguien puede decir, bueno, estos son también lobby, ¿no?, del sector renovable, pero si vamos, por ejemplo, a datos en el mercado concreto de cosas que han sucedido recientemente, pues me viene a la cabeza las 3 subastas de energía renovable que se han desarrollado en los 2 últimos años en este país. Gracias. En las que las 3 subastas, una de ellas era neutral tecnológicamente, es decir, las energías renovables competían entre ellas libremente. Bueno, y la mayoría se lo llevó la eólica, pero en las 3 subastas, digamos que fueron adjudicadas a empresas que pidieron subvención cero. Es decir, esto ya es una señal de que estas tecnologías están siendo competitivas. Y si vamos a otros países, por ejemplo, en Chile también ha habido unas subastas muy interesantes donde las energías renovables no solo competían entre ellas, sino que también estaban abiertas al resto de opciones tecnológicas de producción de electricidad, carbón, gas, etcétera, y también han ganado, en la mayoría de los casos, las renovables. O sea que comparto ese optimismo porque veo que la tecnología renovable y también otros elementos asociados, como puede ser la movilidad eléctrica a través de la reducción del coste de las baterías, etcétera, pues están haciendo que bueno, las propias proyecciones que teníamos hace unos años de instalación de solar, pues bueno, no se han cumplido, sino que se han multiplicado por 20 y por 30, ¿no? Recuerdo un informe de la Agencia Internacional de la Energía, creo que fue en 2007-2008, que decía que tendríamos instalados, creo que decía unos 20 gigavatios de solar en el mundo, y esto se ha multiplicado por 30 ya. Entonces, bueno, lo mismo que hay problemas que se están acelerando con el cambio climático y que nos preocupan mucho, afortunadamente algunas soluciones también se están acelerando y nos dan cierto optimismo. Y ya, si puedo matizar algunas de las palabras de Xavier, o sea, es verdad que estamos avanzando hacia un paradigma donde la energía seguramente sea más barata a través de las renovables, pero intentaría reducir de ese tipo de discursos la palabra ilimitada, inagotable, porque nos llevan de nuevo quizás a pensar que, bueno, tú lo has matizado también, ¿no?, que podemos continuar viviendo con un ritmo desaforado, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que esto está sucediendo, pero tenemos que ser conscientes de que el primer paso quizás sea, pues, empezar a plantearnos los consumos, bajar nuestros consumos energéticos, y aquello que no se puede bajar y que es necesario aumentar, como en muchos países en vías en desarrollo, pues utilizar todas estas nuevas tecnologías, pero con esa matización de ojo, porque precisamente esta concepción de mundo ilimitado es lo que nos ha llevado, yo creo, a la crisis ecológica que vivimos. Entonces, si se me permite ese matiz. Y luego un segundo matiz también tiene que ver con
la idea de restricción medioambiental que ha surgido varias veces en la intervención de Xavier. Y yo estoy convencido de que no estamos ante una restricción, estamos ante una oportunidad que puede hacer que nuestras ciudades estén más limpias, que solventemos una crisis ambiental ecológica fundamental como es el cambio climático. Entonces, también conceptualizar eso como una restricción, habría que modificarlo y conceptualizarlo como una oportunidad para nuestras sociedades y para el futuro del planeta. Sí, si quieres cambiamos las palabras, pero el sol es inagotable y, por lo tanto, calificar de energía inagotable a las energías renovables yo creo que es algo que está ahí. Otra cosa distinta es que igual en el futuro, y ya he dicho que no están exentas de impacto ambiental, es decir, las energías renovables tienen un impacto ambiental, entre otras consumen y artificializan suelo, lo cual es un tema muy importante, ¿no?, de cara al futuro, y es una de las cosas, quizá cuando hayamos desterrado los combustibles fósiles y la energía nuclear de la cesta energética de nuestros países, pues igual ya hay que poner restricciones de tipo, por ejemplo, de utilización de suelo a las energías renovables, de manera que esa sea una restricción ambiental importante que también tendrá que incidir en las energías renovables. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que tengamos que vivir de manera alegre y despreocupada y tal. No. Las transformaciones energéticas siempre tienen costes ambientales, siempre tienen impactos ambientales y, por lo tanto, y además impactos ambientales importantes también las renovables. Lo que pasa que en relación a los impactos que ahora nos preocupan, las renovables no los tienen. Sí, por restricción, y por eso hablaba yo de que en relación al business as usual, a lo que es el sistema energético que está en vigor hoy en día en el mundo, el medio ambiente yo creo que afortunadamente actúa como una restricción, y además como una restricción fuerte. Y en ese sentido lo calificaba de restricción, no en un sentido peyorativo o negativo, sino todo lo contrario, en un sentido positivo. Es una restricción importante porque las restricciones también pueden ser positivas, y en este caso yo la utilizaba en sentido positivo, pero si quieres utilizamos otra acepción. Yo quisiera puntualizar aquí. Bueno, como alguien que no se centra en la transición energética únicamente, pienso que en estos momentos el problema que tenemos es que lo que tenemos que hacer tiene que ser tan rápido, que la transición energética es un elemento muy importante, pero no es el único. Y muchas de las soluciones pasan, primero, porque haya una coherencia en los portafolios de acciones de mitigación y porque se tenga en cuenta que tenemos un gran problema de adaptación, que en algunos sectores es fundamental, ¿no? Mi trabajo se ha desarrollado durante muchos años en el sector de cambios de uso del suelo y agricultura, y ahí precisamente pues muchas veces se han depositado expectativas enormes de que nos iban a permitir seguir utilizando combustibles fósiles porque podríamos reducir el CO2 de la atmósfera, por decirlo en palabras sencillas, y yo lo que diría actualmente es, primero, que no es un en vez de, sino que es un además de, y que hay que tener un cuidado enorme porque en este sector es extremadamente vulnerable y las decisiones que se tomen pueden ser conflictivas en cuanto a decisiones de mitigación, incluso con otros sectores como podría ser la extensión de las renovables o la utilización de los biocombustibles, ¿no?, que es un tema también muy relacionado con este sector. Entonces, creo que el problema que tenemos no es que sean o no ilimitados, es la rapidez con la que tenemos que hacer las cosas. Es cierto que la energía renovable es ilimitada, pero la cantidad que necesitamos en el tiempo que necesitamos, pues a lo mejor todavía nos está generando problemas, ¿no? Pero pienso que una coherencia transversal en cómo vamos a afrontar el problema en todos los sectores, porque en muchos sectores, y no solamente podemos hablar de eficiencia energética, hay sectores en los que estamos desperdiciando, o sea, nuestra sociedad está basada en el despilfarro, por decirlo en una palabra. Entonces, hay mucho camino que andar simplemente para cambiar esa tendencia al despilfarro, y pues, en el sector de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Un 20 o un 30% de lo que producimos no lo comemos, se degrada o se desperdicia, ¿no? Entonces yo pienso que hay mucho que pensar aquí y que la transición energética es muy importante y no hay que dejarla de lado, pero es un elemento, un solo elemento, ¿no? Y hay muchos más, ¿no? Sí, comentaba María José el problema del ritmo, de cómo hacemos los cambios que necesitamos para hacer frente al problema, y yo le preguntaría a Xavier, un poco la conclusión que uno obtiene de la mesa es que, bueno, tecnológicamente nos decía Miquel que el reto del aprovechamiento de las energías renovables
es un reto, por decirlo así, conseguido o en una fase avanzada. Económicamente parece que estamos ya en rangos de precio que pueden ser competitivos y uno, cuando ve estos factores, dice, bueno, si esto es así, ¿qué barreras están impidiendo un uso más intensivo de estas energías y un avance más rápido hacia ese uso de las energías renovables en favor o en detrimento de las energías o de los combustibles fósiles? Yo creo que María José ha apuntado un elemento central de todo este debate, que es el ritmo, ¿no? El ritmo es fundamental y que enlaza con el título un poco de la mesa, ¿no? Que la transición energética, las energías renovables, ¿llegaremos a tiempo? Es decir, es el ritmo. Podría ser, pues parafraseándole a Clinton, es el ritmo estúpido. O sea que de lo que estamos hablando, hasta el ministro ya habla del ritmo. O sea, nadie discute que la transición energética es necesaria, ya hasta Nadal habla del ritmo, ¿no? El ritmo. Entonces, bueno, es el ritmo en el que tenemos que empezar a ponernos de acuerdo, pero el ritmo no es solo un ritmo tecnológico. Hay que tener en cuenta que, y voy a hacer una afirmación que alejada de todo voluntarismo, y sé que si se introducen elementos de voluntad política, pues seguramente se podrá acelerar lo que yo voy a decir ahora. Pero una transformación energética en profundidad no dura menos de 30 años. Es decir, para tener, o sea, un sistema energético es como un gran petrolero de 300.000 toneladas que va lanzado a toda velocidad y cambiarle el rumbo a eso, ya no digo hacerle girar 180 grados, o sea, supone que tiene una inercia de todo tipo, de todo orden, con la que tienes que contar, y lo demás, pues seguramente es hacer puro voluntarismo. Por lo tanto, yo creo que es mejor que andemos pensando en que una transición profunda de nuestro sistema energético va a durar como mínimo 30 años, si no más, y que lo que tenemos que ver es si los ritmos que la restricción medioambiental, Miquel, si los ritmos que la restricción medioambiental del cambio climático nos impone, nos obligarían a ir más rápido que eso. Pero incluso en el mejor de los mundos posibles, por ejemplo, la transformación energética del País Vasco, una transformación energética crucial, ha durado 30 años. De 1980 a 2010, en la que se transformó radicalmente en la composición de la cesta energética del País Vasco, en términos de energías primarias o energías finales utilizadas, ¿no? Bueno, pues en los años 80, a principios de los años 80, el carbón jugaba un papel importantísimo desde el punto de vista energético, no solo el carbón siderúrgico, sino el carbón energético, el petróleo no digamos, el gas no existía. 30 años más tarde el carbón no existe, el petróleo está confinado en el sector del transporte y el gas está presente en toda la sociedad y han aumentado como 10 puntos las renovables, ¿no? Bueno, pues ese es un tema importantísimo, por ejemplo, que nos dice cambiar una estructura energética es algo que tiene mucha inercia, ¿no? Yo creo que lo más importante de la transición energética es que tenemos que convencernos y sobre todo convencer a quienes tienen la capacidad de elaborar las políticas y de impulsar las políticas de que no todas las energías van a ser necesarias. Yo tenía aquí un gráfico que lo tenía preparado, que es en el mundo hay seis fuentes de energía primaria, que son estas 6, son 5 reales o positivas y una virtual o negativa. Tenemos las 3 energías fósiles, carbón, petróleo y gas, después tenemos la energía nuclear y las renovables. No las englobo todas como conjunto porque al final todas vienen del Sol, de la Tierra o de la Luna, y de la Tierra y de la Luna poquito, de la Tierra y de la Luna poquito, y fundamentalmente del Sol, ¿no? Las renovables. Y una virtual o negativa que serían el ahorro y la eficiencia, pero que es tan real como las otras 5 reales o positivas porque es capaz de casar oferta y demanda de la misma manera, nada más que disminuyendo la demanda, ¿no? Disminuyendo el consumo, y por lo tanto es capaz de casar oferta y demanda. Por lo tanto, y eso es algo que en la Unión Energética y en la Estrategia Europea ya veremos si se termina de materializar. Las palabras del vicepresidente Šefčovič fueron cuando se presentó la Unión Energética en el Parlamento Europeo hace ya año y medio, casi 2 años, o más de 2 años, en 2015, fue que Energy Efficiency First, ¿no? Lo primero, la eficiencia energética, ¿no? Como fuente de energía, y se comprometía el vicepresidente de la Comisión a hacer del ahorro y de la eficiencia energética una fuente real que tuviese y que contase en la planificación y en la contabilización, ¿no? Bien, pero
Por ejemplo, yo hice una simulación hace un año que ahora ya afortunadamente se ha quedado vieja, porque seguramente en la próxima elaboración de la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética y en el grupo de trabajo se están manejando incluso plazos mucho más breves que estos, ojalá. Pero nosotros en nuestro país, por ejemplo, seríamos capaces de plantearnos este ritmo. Y este ritmo sería que todas las energías primarias no son necesarias, que podemos pasar a un mundo en el que las renovables y el ahorro y la eficiencia sean una realidad en nuestro sistema energético y en el que acabemos con la nuclear y el carbón, que están confinadas en el subsistema eléctrico, es decir, no hay nuclear ni carbón fuera del subsistema eléctrico, energético, el carbón energético. Por lo tanto, para el 2027 o 2028 podríamos perfectamente prescindir en España de la nuclear y del carbón. Y tengo hecho una simulación que la hice a la Rimo de esto en su día, en el que, incluyendo además 9 millones de vehículos eléctricos, en el año 2028 prácticamente con un 10% más de consumo de energía que en el año 2017, podríamos integrar a 9 millones de coches eléctricos, no necesitaríamos hacer ninguna inversión adicional más que en renovables, en fotovoltaica y en eólica, fundamentalmente, y en centrales de bombeo, y después el gas natural serviría de cobertura. Esta es una posibilidad, pero el ritmo supone otras posibilidades. Es decir, aquí estamos dando por hecho que el carbón, como bien apuntaba antes Anchón, el carbón está condenado. O sea, yo creo que nadie discute que el carbón va a desaparecer de la receta energética, de la cesta energética, ya, y cuanto antes, mejor. Aquí lo ponía yo en el 2027 porque iba quitando 1000 megavatios todos los años hasta dejar a cero la posibilidad del carbón. Las centrales nucleares, bueno, esto es una opción política, que desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero y del cambio climático, pues teóricamente no se justifican porque no generan CO2, ¿no? Por lo menos en la generación de energía. Pero bueno, es una decisión política. Por lo tanto, ritmo y termino, podemos ir... cambiar las estructuras va a costarnos como mínimo 30 años. Podemos incluso acelerar estos ritmos con decisión política, pero siempre que tengamos claro que socialmente también se aceptan esos cambios de ritmo y que el achatarramiento que se tiene que producir en todos los equipos, algunos de los cuales no están amortizados todavía, que es algo que tenemos que asumir socialmente. Como conjunto, no solo desde el gobierno, sino desde el conjunto de la sociedad, tenemos que asumir el achatarramiento de equipos e infraestructuras que en algunos casos ni tan siquiera están amortizados. Bien, bueno, vamos a tratar de que las intervenciones sean más breves porque ya nos va quedando muy poquito tiempo. Hablaba María José del ritmo, hablaba Xavier de los plazos. Hablando en el corto plazo, aunque él ya ha adelantado que... por lo menos en el caso de Euskadi y en el caso de España, veía perfectamente posible la sustitución del carbón por otras fuentes de energía. En el horizonte del 2030 nos podemos plantear esa sustitución del carbón con un carácter más general por energías renovables, teniendo en cuenta que, según los datos que yo tengo, el carbón por sí solo es el responsable del 45% de las emisiones de CO2. Y al hilo de esto, sí me gustaría también plantear una cuestión de actualidad que a mucha gente yo creo que le puede llamar la atención. ¿Por qué se niega el Gobierno al cierre de esas centrales de carbón que está pidiendo estos días una importante empresa eléctrica y que, bueno, parecería un poco que están en papeles, están en el papel inverso al que les correspondería a cada uno de los contendientes en este debate? No sé si Miquel nos puede... Me ha tocado la pregunta difícil. Bueno, preguntaba si podemos plantearnos el cierre y, como decía Xavier, yo creo que podemos y debemos. El cierre de las centrales de carbón en España, pero también en Europa, es algo de máxima urgencia. Has dado el dato de las emisiones del carbón del 40%. Yo tengo en la cabeza el dato del sector eléctrico, que son, creo, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector eléctrico provienen de la quema de carbón, que en su gran mayoría es carbón importado. Además, también esto es algo que hay que resaltar. Y solamente producen el 15% de la energía eléctrica, es decir, es la fuente más intensiva en emisiones, que también lo ha contado Anchón en su intervención, y hay alternativas suficientes como para cubrir sin ningún problema
ese cierre. Yo creo que eso no hay duda. Tenemos a las centrales de gas prácticamente paradas, al 90% paradas, y entonces para mí creo que esa es una de las prioridades, ¿no? Entiendo que no es fácil porque exige, bueno, cerrar estas instalaciones tiene un impacto en las zonas donde están ubicadas y entonces tiene que hacerse con sensibilidad, con un plan de transición razonable y justo para esas zonas, pero yo diría que es una de las cosas que debemos hacer urgentemente y que están haciendo todos nuestros socios europeos, ¿no? Entonces, y luego la otra pregunta es más difícil de responder, ¿no? Para estar en la cabeza de Nadal, no sé. Nadal, en sus últimas declaraciones que yo he escuchado, él esgrimía dos razones para bueno, quizás poniendo en contexto, supongo que todos lo conocen, pero si no lo pongo en contexto, durante la cumbre del clima en Bonn, hace unas semanas, Iberdrola anunció el cierre de, bueno, su intención de cerrar 2 centrales de carbón, una en Asturias y otra en Palencia, creo que estaba. Entonces, en una semana el Ministerio de Industria sacó un Real Decreto donde bueno, pues, planteaba que eso lo iba a regular el Gobierno y que no se podían cerrar esas centrales si afectaban al precio de la electricidad y si ponían en riesgo la seguridad de suministro, ¿no? Y entonces el ministro dio unos datos que yo no sé muy bien quién se los calculó, pero yo lo he consultado con colegas cercanos que están trabajando en el campo del sector eléctrico, con Natalia Fabra, por ejemplo, y el ministro decía que el precio de la electricidad podría aumentar un 15% si se cerraran las centrales de carbón. Y bueno, lo que nosotros conocemos es que eso no es así. O sea, podría aumentar, el rango es entre un 0 y un 5% si se sustituye con gas, pero podría bajar un 7% si se sustituye esa capacidad por renovables. Entonces, el argumento de los precios creo que no es un argumento razonable. El argumento de la seguridad de suministro tampoco, porque el parque de carbón en España, bueno, estas 2 centrales son 2 de 15, pero el parque total de centrales es un parque muy pequeño, o sea, y tenemos a las centrales de gas que son que tienen una potencia mucho mayor paradas, entonces tampoco parece que vaya a tener ningún efecto en la seguridad de suministro. De hecho, puede ayudar a las de gas, que en muchos casos algunas empresas anuncian que quieren también cerrar alguna central de gas. Entonces, yo lo que creo es que seguramente aquí la intención del ministro con esta decisión puede venir derivada de querer controlar o de planificar esta transición dentro del sector eléctrico. Y yo con eso estoy de acuerdo. Prefiero que se haga algo planificado y ordenado que las decisiones, digamos, el mix energético que surja de las decisiones no sea el que esté definido un poco por una regulación, por una mente un poco más que piensa en todo el sistema, ¿no? Entonces, por esa parte, bien. Lo que pasa es que yo creo que el concepto que tiene, además que lo ha dicho públicamente Nadal con respecto a las centrales, es que él apuesta por el carbón y por la nuclear. Y eso va en contraposición un poco de la línea europea, donde en todos los documentos que conocemos de la Comisión Europea y de un montón de países se apuesta por la eficiencia energética, las renovables y el gas como elemento de transición, pero no por estas 2 opciones. Entonces yo creo que en el fondo el problema está ahí, en ese modelo de sector energético a futuro que tiene el ministro, que quizás no concuerda con lo que tienen el resto de los socios europeos. Bueno, como estamos ya prácticamente fuera de tiempo, lo que sí me gustaría es daros un minuto a cada uno de los ponentes un poco para que expreséis o la conclusión que os parezca más oportuna y podáis lanzar un poco el mensaje que consideréis más importante. María José. Bueno, yo creo que ha quedado claro que la transición energética es necesaria y posible. Y creo que no hay dudas. De hecho, ha habido unas iniciativas recientes a nivel más allá de nuestras fronteras que indican que hay alianzas de países que están deseando dejar el carbón de lado completamente. Ponen algunas restricciones, por ejemplo, que si se abre una central de carbón tenga que tener asociada una instalación de captura y almacenaje, lo cual sabemos que tecnológicamente es muy costoso y prácticamente inviable, lo cual hace que el carbón sea inviable, ¿no? De alguna manera.
considero que la transición energética es un elemento muy importante de la lucha contra el cambio climático, pero no es el único. Y no hay que desvincular ninguno de los elementos que tenemos encima de la mesa. Y considero, para terminar y ser breve, que bueno, el cambio climático lo único que ha hecho es exacerbar, poner de manifiesto problemas que ya teníamos. Problemas de gestión del territorio, problemas de uso de recursos de forma ineficiente. Es decir, que tampoco es que nos estemos enfrentando a un problema nuevo, es un problema nuevo más grande que nos está enfrentando a una necesidad de cambiar más rápida, pero no es muy diferente de lo que ya conocíamos. Y creo que el cambio está en todas las escalas, desde el individuo hasta el municipio, hasta la región, el gobierno y a escala global. Es muy difícil hacer portafolios globales que funcionen en todas partes. ¿Eso qué quiere decir? Que cada situación, cada contexto requiere una solución ad hoc y que esas soluciones se tienen que desarrollar en colaboración con aquellos que van a sufrir las consecuencias de las transiciones energéticas o de los cambios de desarrollo que tengamos que hacer. Y eso es muy importante y eso es muy difícil, ¿no? Por tanto, los sistemas de gobernanza van a jugar un papel fundamental en todo este tema en el futuro. Por eso, como hablaba Miren antes un rato, pues en África se hacen unos desaguisados enormes porque la gobernanza allí es muy débil. Y creo que bueno, la Unión Europea es un sistema de gobernanza bastante más complejo que ha permitido pues, los cambios que algunos nos han hecho ver esta mañana muchísimo más rápidos y con una visión muchísimo más compleja. Y espero que nuestro país y nuestra región y nuestra ciudad pues, tenga la misma visión y avance en esa línea, ¿no? Muchas gracias. Miquel. Bueno, completamente de acuerdo con lo que decía María José, no solamente es energía. La energía, digamos que sería la columna vertebral de una transición, pero todo lo demás es fundamental. Y luego me ha gustado también la metáfora de Xavier con respecto a que la transición es realmente es la de un buque, ¿no? Que no puede virar de repente, tiene que ir poco a poco. Lo que pasa es que es fundamental que a ese buque no le sigamos echando más carbón y más combustibles fósiles, ¿no? Lo digo en sentido metafórico, pero lo digo en sentido real, porque a fecha de hoy, o sea, los combustibles fósiles siguen recibiendo del orden de 3 y 4 veces más subsidios que las renovables a nivel global. Entonces, claro, tenemos que diseñar un sistema que tenga incentivos correctos, no exactamente los contrarios, ¿no? Entonces, este principio europeo del que contamina paga es algo que debería realmente ser efectivo y no al revés, ¿no? Que el que contamina cobra. ¿Vale? Entonces, creo que alinear esos incentivos para que la transición ecológica, energética, vaya en la senda adecuada, pues es una también de las prioridades. Bueno, Xavier, sí, vas a cerrar la mesa. Nada, enlazando con lo que os estaba comentando y un poco con mi intervención anterior, yo hablo de lo que denomino el trilema de la transición eléctrica en España, ¿no? que dice más o menos parafraseando a Dani Rodri con su dilema de la globalización, dice que no va a ser posible prescindir del carbón, de la energía nuclear y del gas natural simultáneamente en la transición energética en España, a corto plazo. Si consideramos que una transformación profunda del sistema energético va a durar como mínimo 30 años, 10 años es corto plazo. Por lo tanto, en los próximos 10 años este trilema se va a cumplir y en el debate social y democrático que tiene que haber en la sociedad, porque tiene que ser un debate en el Parlamento, pero también tiene que ser un debate social en los próximos meses, va a haber que decidir. Va a haber que decidir. Yo creo que va a haber un consenso muy amplio en torno a prescindir del carbón lo más rápidamente posible, pero va a haber que decidir después qué se hace con el gas y con la nuclear. Es decir, si apostamos por el cierre de nucleares y adoptamos el gas como energía de transición o no. O cerramos todas las centrales de gas de ciclo combinado porque la prioridad del cambio climático es mucho más urgente que otras prioridades y dejamos el parque nuclear e incluso aplazamos su vida o llegamos a una solución intermedia de parte nuclear y parte de gas, etc. Pero eso lo vamos a tener que hacer, entre otras cosas, porque ni vamos a ser capaces de hacer renovable toda la generación de energía que necesitamos en un plazo tan breve de tiempo, ni vamos a poder ser capaces de resolver, en la medida de que no esté desarrollado el almacenamiento de energía eléctrica en cualquiera de sus formas y manifestaciones, del bombeo hidráulico hasta el almacenamiento electroquímico en baterías o el almacenamiento electrostático en supercondensadores o en forma de hidrógeno, etcétera, hasta que no tengamos desarrollados de manera técnicamente viable, técnicamente factible y económicamente viable y competitiva el almacenamiento, vamos a necesitar energías de respaldo y esas energías de respaldo durante este
durante este primer periodo, en el corto plazo de los 10 años, hablando de corto plazo en ese sentido, vamos a necesitar resolver este trilema con un debate que tiene que ser un debate democrático y social. Esto por una parte, y por otra, solo un pequeño apunte para terminar, y en relación a un elemento que me parece fundamental y trascendental, que es el tema de la penalización a las energías fósiles, a los combustibles fósiles. En Europa se ha adoptado una vía que fue la de tratar de meter en vereda a las emisiones confinadas de gases de efecto invernadero, de CO2. Se puso en marcha el ETS, el European Trade System, el Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión, para las emisiones confinadas, que representan el 40% de las emisiones. El 60% que son emisiones no confinadas quedan absolutamente fuera de cualquier control. Además, el sistema ETS ha demostrado sus límites. En este momento está en 6 euros la tonelada de CO2 producido, cuando no tendría que ser menos de 25 o 30 euros para que realmente empezase a ser efectivo y hubiese señales de mercado para que las empresas empezasen a abandonar los combustibles fósiles de una manera más acelerada y decidida. Por lo tanto, la iniciativa que se ha planteado por parte de un think tank americano, en principio republicano, pero que ha incorporado a demócratas, yo creo que es muy interesante analizar, que es la implantación de un impuesto al CO2 con carácter a todas las fuentes de energías fósiles, con un precio de 30, es decir, cada energía tendría, a partir de unos factores de conversión, que pagar un impuesto determinado en función del coste de la tonelada de CO2 generada, que serían de $30 aproximadamente, con un carácter de neutralidad fiscal, y ellos le llaman dividendo carbono a este programa, de tal manera que el dinero recaudado por esta vía de la fiscalidad se repartiese entre las familias americanas, entre los americanos, que a una familia de un matrimonio con 2 hijos le corresponderían con $30 la tonelada de carbón, le corresponderían unos $2.800 por año de dividendo, o sea, de renta mínima garantizada o de una cosa semejante, con lo cual enlazamos con otro problema y otro debate, que es el tema de la renta mínima garantizada. Es una idea que viene avalada por economistas liberales, pero también por gentes del Partido Demócrata, por cargos políticos del Partido Demócrata. Me parece muy interesante a considerar, puesto que los elementos de penalización del uso y utilización de las energías fósiles en Europa, yo creo que no están respondiendo a unas expectativas de velocidad y de aceleración necesaria para cumplir estos objetivos que nos marcábamos de una transición lo más rápidamente posible. Bueno, pues muchas gracias a todos, a María José, a Miquel, a Xavier. Creo que hemos puesto en suerte una serie de debates y de temas. La mesa seguro que hubiese dado para mucho más, pero bueno, nos hemos pasado 10 minutos del tiempo, por lo que pido disculpas a Cristina, que va a ser la siguiente en intervenir. Eskerrik asko. ¿Cómo se minimiza esto? No tengo ni idea de cómo. ¿Qué dices? Claro que sí, hombre. A lo poco que nos queda ya. Seguimos con esta jornada, ya estamos llegando al final y ahora es la oportunidad y la ocasión de escuchar a Cristina Narbona. Yo voy a hacer una breve presentación y luego le dejo la palabra a ella. Bueno, Cristina Narbona va a hablar, pero luego va a hablar el diputado, es decir, que está aquí, que ha venido para eso, ha venido para hablar también y despedir la jornada. José Ignacio. Cristina Narbona es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Roma. Fue secretaria de Estado de Medio Ambiente en el año 1993. Fue ministro de Medio Ambiente del 2004 al 2008, siendo presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Fue embajadora de España ante la OCDE en el año 2008. El semanario Time incluyó a Narbona entre los líderes que estaban cambiando el mundo en materia de medio ambiente. Con Jordi Ortega, junto a Jordi Ortega, ha escrito el libro La energía después de Fukushima.
Y esta frase la has traído de una entrevista que le hicieron que dice: es de un cinismo brutal defender la nuclear después de Fukushima. Actualmente es presidente del Partido Socialista Obrero Español. Con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a esta jornada que no he podido disfrutar en su totalidad porque mientras hablaba Anchón yo tenía que ocuparme de los medios de comunicación a quienes tenemos que intentar también trasladar la importancia de los temas que nos ocupan hoy aquí y al menos he podido escuchar un poco a Miren sobre una cuestión que me ha ocupado durante los últimos años también, que es la conservación de los océanos. He sido miembro de la Global Ocean Commission y hemos trabajado para que dentro de la Agenda 2030 de Naciones Unidas la conservación del océano sea uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y empiezo por aquí porque normalmente cuando se habla de cambio climático se habla sobre todo de transición energética, y yo lo voy a hacer, pero tenemos que tener en cuenta también cuáles son los grandes sumideros que existen en nuestro planeta que acumulan emisiones de CO2 y que mitigan el calentamiento global. Y se habla y se conoce mucho más el papel de los bosques que el papel de los océanos. El océano está permanentemente produciendo el 50% del oxígeno que respiramos y además de ello almacena aproximadamente el 25% de las emisiones de CO2 y casi el 90% del incremento de la temperatura del planeta. Eso significa que el océano juega un papel crucial desde el punto de vista de la amortiguación del calentamiento global. Pero a su vez, el océano se ha visto gradualmente afectado por el cambio climático, con procesos de acidificación que están destruyendo muchos de los seres vivos que existen en el océano y también está reduciendo la propia capacidad del océano para hacer ese papel de almacenamiento de los gases de efecto invernadero. Y a más, el calentamiento del agua del mar, el agua de los mares, es el que explica la aceleración en estos últimos años de algunos de los fenómenos meteorológicos más adversos y en particular de los huracanes, de los tifones, de todo eso que hemos visto en estos últimos meses aparecer con furia y con violencia en el Caribe, llegando a Estados Unidos, con una intensidad y una gravedad que hacía que en el país gobernado por Donald Trump los telediarios abrieran normalmente con la palabra sin precedentes, unprecedented, porque realmente la gravedad de esos fenómenos, las consecuencias devastadoras de esos huracanes, de esas inundaciones, han puesto de manifiesto en estos últimos tiempos cómo, en efecto, el cambio climático va mucho más rápido que lo que se nos decía en el último informe del IPCC. Esa aceleración de los tiempos en cuanto a los efectos del cambio climático reduce el optimismo que podemos tener en cuanto, primero, al conocimiento científico que hoy tenemos ya del cambio climático, pero también de las tecnologías y, en particular, de la respuesta en el ámbito de la energía que ha sido objeto de la mesa anterior. Y ya se ha dicho, esta es una cuestión de tiempos. Cuánto tiempo vamos a tardar en descarbonizar nuestras economías y si eso va a ser suficiente para evitar un verdadero colapso ecológico y social. Porque no olvidemos que el cambio climático y, en general, todos los problemas en el ámbito de la ecología son problemas con un extraordinario impacto en los ciudadanos más pobres y más desfavorecidos del planeta. Precisamente aquellos que poco han tenido que ver en la génesis del cambio climático, de la contaminación o de cualquier otro desafío ambiental. Por eso estamos hablando
de desafíos éticos, estamos hablando de política, estamos hablando de decisiones donde la responsabilidad de un país como España, dentro de una región como la Unión Europea, es especialmente elevada, una responsabilidad muy alta, porque hemos formado parte y seguimos formando parte de la humanidad más despilfarradora, más contaminadora, más agresiva con nuestro entorno, a costa de los daños que cada vez sufren más en otras regiones del planeta, donde en muchos casos ni siquiera tienen electricidad, ni siquiera tienen garantizada el acceso al agua y ni siquiera tienen en muchos casos suficiente alimentación. Mientras hay 800 millones de seres humanos que pasan hambre en el mundo, hay más de 1.000 millones de seres humanos que comemos más de la cuenta. Algunos procuramos comer lo justo, pero hay más de 1.000 millones de personas que comen más de la cuenta, generando además una huella hídrica y una huella climática de enorme importancia. Porque ahora viene la energía, pero la energía es más o menos el 80% del origen del cambio climático, mientras que aproximadamente el 20% tiene que ver con nuestra dieta alimentaria y con la destrucción de los bosques. Dieta alimentaria basada crecientemente en la ingesta de proteínas animales y teniendo en cuenta que el ganado vacuno en su digestión produce metano, que es un poderoso gas de efecto invernadero y que además requiere espacios que hemos ido detrayendo de esos sumideros en superficie que son los bosques. No podemos olvidar que también tendríamos que actuar en materia de alimentación. Y casi nunca se habla en las cumbres del clima de alimentación, porque también ese es un sector donde predomina una enorme concentración de poder económico que ha ido dirigiendo la dieta de la humanidad hacia pautas que no solo son poco saludables para el planeta, sino muy poco saludables desde el punto de vista humano. Así que ese es otro cambio y otra transición en la que tenemos que estar. En la etapa en la que ahora me corresponde presidir el Partido Socialista Obrero Español, hemos apostado claramente por la necesidad de una transición ecológica de la economía, que abarca, por lo tanto, no solo la transición energética, aunque la transición energética es un componente esencial de esa transición ecológica. Se ha creado un Consejo Asesor para la Transición Ecológica que preside Teresa Rivera, en su momento secretaria de Estado de Cambio Climático y actualmente directora de uno de los think tanks más prestigiosos, el think tank IDRI, con sede en París. Teresa es una persona que ha trabajado mucho en todo lo relativo a medio ambiente y cambio climático y dirige este Consejo Asesor del Partido Socialista, del que esperamos seguramente de aquí a un mes el primer escenario para orientar de una manera pautada la transición energética de nuestro país. Y hace 3 meses hicimos ya una primera resolución de la Comisión Ejecutiva Federal sobre cambio climático y transición energética para ir delimitando cuáles serían las cuestiones que creemos imprescindibles cara a la elaboración de esa ley de cambio climático y transición energética que España está obligada a hacer y que en esto, como en otras cosas, vamos con mucho retraso, porque otros países de nuestro entorno desde hace años tienen leyes de transición energética y se han marcado hojas de ruta a 2030 y a 2050 en un proceso creciente de descarbonización. En el caso de Francia y de Alemania, además, también con una hoja de ruta relativa a la eliminación gradual de la energía nuclear, más rotundo en el caso de Alemania, como decisión posterior a la catástrofe de Fukushima, pero en el caso de Francia, que es el país más nuclearizado del mundo, la vigente ley de transición energética de este país, aprobada por el anterior gobierno, pero asumida por Macron, establece una reducción de la dependencia actual de Francia en materia de energía nuclear,
ahora mismo más del 70%, el 75% aproximadamente de la energía nuclear, de la energía eléctrica en Francia se obtiene a partir de las centrales nucleares. En la Ley de Transición Energética se plantea para el año 2025 que ese 75% se reduzca al 50%, cerrando en particular las centrales más antiguas y haciendo un extraordinario esfuerzo en energías renovables. En España, como bien sabéis, en materia de energías renovables hemos retrocedido en los últimos años de forma dramática. La primera decisión regresiva en esta materia se produjo durante la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, donde hubo un primer recorte a las energías renovables que fue continuado, ampliado y sin ninguna duda amplificado por el gobierno de Rajoy, cuyo primer proyecto enviado al Congreso de los Diputados en enero de 2012, recién comenzada esa legislatura, fue precisamente un decreto ley para la paralización completa de los incentivos a las energías renovables en nuestro país. Últimamente el Gobierno se ha visto obligado a retomar la senda de las energías renovables, que mientras tanto habían seguido en su proceso de reducción de costes y, como se ha contado antes, en la subasta se ha visto que efectivamente las energías renovables hoy pueden incluso tener una necesidad mínima o incluso nula de ningún tipo de subvención, porque su coste de utilización se va colocando en un plano de competitividad con los combustibles fósiles. Pero efectivamente seguimos en nuestro país con un mercado eléctrico que en absoluto es el idóneo para el desarrollo masivo de las energías renovables, que es lo que necesitamos impulsar. Tenemos un mercado eléctrico construido en su momento de acuerdo con las energías que dominaban el mix en nuestro país y con la propia distribución de poder económico propia de los combustibles convencionales. Si hablamos de energía nuclear o hablamos de petróleo o hablamos de carbón o de gas, para la utilización de esas energías son necesarias muy importantes inversiones para la construcción de las correspondientes plantas, inversiones muy importantes en el caso de la energía nuclear para mantener ese proceso dentro de determinados límites de control del riesgo. En todo caso, son combustibles, son energías que han ido asociadas a monopolios, es decir, al poder de una sola empresa, en muchos casos pública, en nuestro entorno europeo, y en el mejor de los casos, como puede ser España, al oligopolio, es decir, a pocas empresas con un gran poder económico y una gran resistencia al cambio de un modelo que ha venido sobre retribuyendo a las energías convencionales y muy en particular a la energía nuclear y a la energía hidroeléctrica, que tienen sus propios equipamientos amortizados desde hace tiempo, que han además recibido esa figura de los costes de transición de la competencia por encima incluso de lo que les correspondía. Lo cierto es que es un mercado que sobre retribuye y que lleva el precio final de la electricidad a nuestro país ahora mismo a estar entre los más caros de Europa, a pesar de que España es un país con excedente en su capacidad de generación de electricidad y por eso tenemos muchísimas plantas de ciclo combinado que están paradas. Por lo tanto, en nuestro país no hay en absoluto un problema de precios, como pretende el ministro Nadal, en el supuesto de que se eliminen gradualmente las plantas de carbón o las centrales nucleares. Se ha comentado antes por parte de Miquel el estudio de Natalia Fabra, que demuestra que, en contra de lo que dice el ministro Nadal, no solamente no subiría el precio de la electricidad
con el cierre de las centrales térmicas de carbón, sino que si se sustituyera esas centrales por energías renovables, en realidad habría una reducción en el precio de la electricidad. Y por eso pongo por delante que cualquier transición energética seria de nuestro país requiere un mercado eléctrico con un sistema diferente de formación de los precios que permita la entrada de las energías renovables sin provocar desajustes en nuestro sistema. Y tenemos la enorme ventaja de contar con Red Eléctrica Española, que tiene una gran capacidad para gestionar la interrumpibilidad de las energías renovables. Red Eléctrica es, junto con el AVE, la segunda infraestructura que desde muchos países de todo el mundo vienen a conocer a España porque efectivamente tiene un enorme valor desde el punto de vista de la gestión técnica, en este caso de nuestro mercado eléctrico. No hay, por lo tanto, como en otros países europeos, por ejemplo, el propio caso de Alemania, donde tienen una red eléctrica que requiere todavía bastantes mejoras para gestionar adecuadamente la interrumpibilidad de las energías renovables. En nuestro caso, ese no es un límite. En nuestro caso, los límites son regulatorios. En nuestro caso, los límites son, por ejemplo, que somos el único país desarrollado donde se está penalizando el autoconsumo, en lugar de estarlo estimulando, que es exactamente lo que dice en sus documentos la Comisión Europea dentro del paquete de invierno y lo que se está en estos momentos dilucidando en el debate en el Parlamento Europeo, reconociendo el derecho de los ciudadanos a ser no solo consumidores de energía, sino también productores en condiciones favorables y no en condiciones de penalización, como resultan de esa normativa que no hemos sido capaces de derogar porque, a pesar de formar parte esa derogación del acuerdo de investidura de Mariano Rajoy y Albert Rivera, es una de las 150 medidas que en su momento conformaron la investidura de Rajoy, pues forma parte del 85% de las medidas que no se han cumplido. Y Ciudadanos apoya al Partido Popular en el mantenimiento de una regulación sobre la generación distribuida que no tiene parangón en los países de nuestro entorno. Necesitamos, por lo tanto, una reforma en profundidad de nuestro mercado eléctrico que favorezca la producción por parte de los consumidores, que favorezca la entrada de las energías renovables. Para eso creemos que las subastas deberían de ser por tecnologías, porque eso permite la identificación más clara de lo que son los avances y la reducción de los costes en cada una de las tecnologías renovables. Y en todo caso, efectivamente, se trata también, de acuerdo con lo que nosotros planteamos, de poder ir prescindiendo de una manera gradual de la energía nuclear, de forma que las centrales nucleares no vayan más allá de los 40 años que se establecieron cuando estas centrales se construyeron como vida útil o vida previsible. He sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear durante casi 4 años y lamento tener que decir que el organismo regulador y supervisor en esta materia, que tiene profesionales magníficos, es un organismo que, igual que otros organismos supervisores y reguladores en España, ha decaído en gran medida de esa función de garantía para los ciudadanos, en este caso de garantía de seguridad nuclear y de protección radiológica, atendiendo más a criterios de decisiones políticas o de decisiones empresariales. Y cuando hablamos del riesgo de la energía nuclear, es posible que el riesgo desde el punto de vista de la frecuencia de los accidentes más graves sea muy bajo, pero si sucede un accidente en una central nuclear, el riesgo o las consecuencias son de tal magnitud que, teniendo como tenemos otras opciones energéticas, como se decía antes, puede y entendemos que debe haber una decisión de carácter político que tiene que ver con la valoración del riesgo asociado
a la energía nuclear. Por lo tanto, cambios en el mercado eléctrico, un horizonte determinado respecto de la utilización de la energía nuclear y una ley de cambio climático y transición energética que fije horizontes a 2030 y 2050, como están haciendo en otros países de nuestro entorno, con revisiones cada 5 años para ver cómo se van cumpliendo en cada uno de los sectores los objetivos que se establezcan. Lógicamente, con el apoyo de una fiscalidad que suponga un incentivo al abandono gradual de los combustibles fósiles, de los hidrocarburos, y que al mismo tiempo establezca un fondo para la transición justa en todas aquellas comarcas más afectadas por el cambio en el modelo energético. Y hemos hecho propuestas concretas, ahora que estamos con este debate sobre la posición del Gobierno en materia de centrales térmicas. Muchas personas creen que ese decreto solo habla de centrales térmicas, pero habla de centrales térmicas y de centrales nucleares, y pretende crear un nuevo pago por capacidad o algo similar para aquellas centrales térmicas o nucleares que el Gobierno decida que no deben cerrarse. Y esto va en contra de los criterios de la Comisión Europea. Es absolutamente inviable desde el punto de vista jurídico, y así lo dirá la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se cree una nueva figura de pago por capacidad si no es con una norma de rango legal. Y en todo caso, cuando se nos ha pedido opinión, y es lo que el ministro no cuenta, respecto de este proyecto, desde el Partido Socialista lo que se le dijo fue dos cosas muy claras. Si hay alguna figura de pago por capacidad que beneficie exclusivamente al carbón autóctono, en ningún caso al carbón importado. Y segundo, pónganse en marcha inmediatamente medidas concretas de transición justa en las comarcas afectadas, las comarcas tanto con centrales térmicas como con centrales nucleares, por ejemplo, a través de la celebración de subastas de energías renovables en esas comarcas, para ir reconstruyendo un tejido productivo asociado a la transición energética y garantizando empleo y bienestar en esas zonas. Eso está por escrito y la respuesta del ministro fue no. Y entendemos que es no, primero porque, como dijo ayer en el Congreso, en realidad no le preocupa en absoluto la minería del carbón, en contra de lo que piensan muchos mineros en estos momentos, y lo que en cambio sí que le preocupa es mantener el parque nuclear con un pago específico, con una compensación económica que las grandes eléctricas le vienen pidiendo de manera explícita desde hace años, y en los últimos tiempos de forma más clara, cuando se ha visto las enormes inversiones que la central de Garoña tendría que haber emprendido si hubiera aceptado seguir abierta. Y ante ese coste adicional ligado a la seguridad de una central más antigua, las empresas eléctricas están pidiendo compensaciones específicas. Y eso es lo que está detrás de una posición que se ha anticipado al trabajo de construcción de escenarios sobre el mix energético, en el que está trabajando el Gobierno de España con una comisión de expertos, donde nosotros también hemos propuesto una persona, hemos propuesto la participación de Luis Atienza, y por Luis Atienza sabemos cómo va ese trabajo de definición de escenarios desde una posición del Gobierno de España que está siendo nefasta a escala europea, porque en el debate parlamentario, por ejemplo, sobre el paquete de invierno y sobre una mayor ambición de la Unión Europea en términos de objetivos de renovables a 2030, el Gobierno de España no quiere aceptar que en lugar de un 27% de peso de las renovables en el consumo de energía, se vaya, como pide ahora mismo el Grupo Socialista Demócrata en el Parlamento, que se llegue a un 35% en el año 2030, que es absolutamente viable. Y por último, respecto de algunas de las cuestiones que hemos introducido en lo que sería
de acuerdo con nuestro enfoque, una ley de cambio climático y transición energética que entrara de verdad en las cuestiones económicas, sociales, tecnológicas. Nos gustaría que también en España, como sucede ya en otros países europeos y no europeos, haya la obligación para las empresas cotizadas de un informe anual sobre sus riesgos financieros de origen climático, los riesgos financieros asociados a sus inversiones en sectores de combustibles fósiles. Esto ya se está dando en el Reino Unido, se está dando en Australia y así se presentó al G20 como iniciativa para ir construyendo una economía baja en carbono, teniendo en cuenta que para los propios inversores es oportuno conocer el riesgo climático de los ámbitos en donde colocan sus propios ahorros. Solo cerrar diciendo que efectivamente en estos últimos años he podido ver dos cambios fundamentales en las cumbres de cambio climático, que creo que vale la pena resaltar. Uno es cómo la economía ha ido apareciendo en primer lugar en los debates. Antes era una cosa de los ministros de Medio Ambiente y, por lo tanto, de bajo nivel en las agendas políticas, pero cada vez más son los ministros de Economía los que intervienen tanto por la fiscalidad como por la estructura de los sistemas energéticos, etcétera, y efectivamente ese componente económico se ha abierto paso de manera exponencial en el caso de las compañías aseguradoras. Las compañías aseguradoras son de los agentes más activos ahora mismo en cualquier cumbre del clima, porque al haberse agravado e intensificado lo que llamamos desastres naturales, pero que son naturales porque el hombre los ha causado, las compañías de seguros están perdiendo dinero a chorros y son las primeras interesadas en que haya acuerdos efectivos a escala internacional para frenar el cambio climático y también, no solo frenarlo, sino adaptar nuestras ciudades, adaptar nuestros territorios, adoptar nuestra política del agua, etcétera, etcétera, a la evolución del calentamiento global, porque si no, no habrá compañía de seguros que pueda hacer frente, por ejemplo, en el caso de España, a una prolongación de la actual sequía que compromete la práctica totalidad de las cuencas desde hace ya un tiempo. Y el otro cambio que he visto y que me parece, desde el punto de vista ético también, muy importante, es el de cómo han ido adquiriendo voz propia países que muchas personas ni siquiera saben colocar en un mapa. Los pequeños estados insulares han ido convirtiéndose en un grupo de poder pequeño, sin duda, pero de poder, porque son los estados más vulnerables ante el cambio climático, porque son los primeros que van a desaparecer físicamente por la subida del nivel del mar, y parte de estos estados, su población ya se está desplazando hacia tierra firme en el Pacífico, y porque efectivamente hay una mayor sensibilidad por parte de muchos gobiernos, de muchos expertos, la comunidad científica, respecto precisamente de cómo países que no han contribuido en absoluto prácticamente al calentamiento global son los primeros en sucumbir, y nunca mejor dicho, ante el avance del calentamiento global. Así que creo que estamos ante un desafío que afortunadamente está cada vez más presente en la agenda política, porque este es un desafío que no podrá resolver ni mucho menos solo el mercado, a pesar de que el mercado puede contribuir, y mucho, si se establecen unas reglas del juego claras, a desplazar esos subsidios, esos incentivos a los combustibles fósiles hacia el sector del ahorro y la eficiencia energética y de las renovables. Ahorro y eficiencia energética porque, aunque no lo haya mencionado, como dice la Comisión Europea, debería de ser lo primero, porque nuestro consumo de energía y, en general, nuestras pautas de consumo son absolutamente insostenibles y tenemos que ir a pautas de mayor ahorro
y de establecimiento de niveles de suficiencia en determinados consumos que son compatibles con el bienestar, pero que están lejos del estilo de vida, del modo de vida occidental al que estamos acostumbrados. Así que bienvenidos los coches eléctricos, pero hay que gestionar la movilidad de manera que cada vez sea menos necesario utilizar un vehículo de ningún tipo, si es eléctrico mejor, por razones de congestión del espacio público y también porque existen límites planetarios de distinto orden y algunos de esos límites tienen que ver con la disponibilidad de materiales que son necesarios para el uso de las energías renovables o para la construcción de pilas o para otras tecnologías que hoy denominamos verdes porque son más limpias, pero que tienen una huella desde el punto de vista del uso de los materiales que no podemos olvidar. Estas serían mis reflexiones esta mañana aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. No sé, todavía tenemos un poco de tiempo. ¿Alguna pregunta desde el público? Sí. María José. Respondiendo con ideas innovadoras de cómo mejorar la transición de la gente o de las empresas a tomar ese riesgo al cambio, ¿no? En general, todos lo que podíamos llamar inversores institucionales, fondos de pensiones, seguros, que colocan su dinero con una perspectiva de rentabilidad a medio y largo plazo, están derivándose hacia inversiones más seguras desde el punto de vista climático. Y es curioso, por ejemplo, el Fondo Soberano de Noruega, que Noruega es un país productor de petróleo, como bien sabéis. Sin embargo, el Fondo de Inversión de Noruega decidió ya hace algunos años evitar las inversiones en sectores asociados a los combustibles fósiles y entrar de lleno en la inversión en energías renovables. Los grandes inversores, incluidas las compañías de seguros, si uno analiza cómo van cambiando su cartera, se está produciendo efectivamente una desviación más importante en algunos inversores que en otros. Es curioso, por ejemplo, en Estados Unidos, donde a pesar de que gobierna Donald Trump, hay una alianza muy amplia de agentes públicos y privados para apoyar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Se reunieron en la cumbre de Bonn y escenificaron cómo, por un lado, estaba la delegación de Estados Unidos, la delegación oficial, y por otra vía, lo que creo que le han llamado el Centro para la Acción Climática de Estados Unidos, donde están las grandes ciudades, donde están varios estados, donde están también centros de investigación y universidades, y donde están empresas que han ido sumándose en cuanto a asumir objetivos de descarbonización al 2030, al 2050, de manera que, aunque Donald Trump se lo pone difícil desde el punto de vista de los programas de ámbito nacional, desde el gobierno federal, lo cierto es que los estados y las ciudades están jugando en Estados Unidos un papel muy importante, y dentro de ese papel y de esa actuación, precisamente una de las líneas, a mi juicio, más interesantes es dónde se va colocando el capital, donde, por ejemplo, las universidades americanas, hay varias universidades que han, los ahorros y su capital lo han desplazado
íntegramente hacia las energías renovables, ¿no? Pero está sucediendo con fondos de inversión, con fondos de pensiones, con compañías de seguros. Esa es una tendencia que yo creo que se va a ir acentuando en la medida que los efectos del cambio climático ni siquiera las autoridades americanas los niegan, porque las autoridades americanas, incluso con Donald Trump en la Casa Blanca, siguen sacando informes, algunos de ellos bastante espectaculares. La NASA ha sacado hace poco un informe sobre cómo las ciudades costeras se van a ver afectadas en todo el mundo por las consecuencias del cambio climático, y la NOAA americana, los estudios que tiene sobre la evolución de los huracanes y los tifones, digamos que a pesar del intento que ha hecho Trump de limitar mucho la independencia de los expertos que están en estas instituciones, lo cierto es que se siguen dando publicaciones de mucho nivel, de mucha calidad, y en la línea de alertar sobre las consecuencias económicas y sociales del cambio climático. Bueno, si no hay más preguntas. Sí. Sin duda, la fiscalidad es una herramienta fundamental, la fiscalidad sobre el CO2. Ahora que a nivel de la Unión Europea se está abordando los efectos del Brexit, una de las discusiones que están en la Comisión Europea es la posibilidad de recabar nuevos ingresos para la Unión Europea, y se vuelve a hablar de algo que en su día se aparcó, que es un impuesto europeo sobre el CO2, porque Brexit va a significar, entre otras cosas, un auténtico mordisco a las arcas comunitarias. Seguramente va a afectar en particular a la política agrícola comunitaria, pero cabe efectivamente que se llegue a algún acuerdo de imposición a escala europea, que yo creo que sería de mucha utilidad, porque ahora mismo ya hay algunos países de la Unión Europea que tienen impuestos sobre el CO2, pero este sería un impuesto que nos daría a todos un paraguas para la propia fiscalidad desarrollarla adecuadamente. Por supuesto, la política de compras públicas es una herramienta que no cabe despreciar, porque en la mayoría de nuestros países las compras de las administraciones públicas suponen aproximadamente un 20% del PIB, y si ahí instrumentáramos exigencias claras, para no hablar solo de energía, por ejemplo, en la alimentación, en la escuela pública o en la sanidad pública, pues podríamos contribuir a mitigar y a reducir las emisiones. Creo que además desde la política hay que avanzar mucho en el apoyo a países en desarrollo, para que efectivamente puedan tener el acceso a una energía asequible, limpia y segura, gracias a un apoyo tecnológico y económico por parte de nuestros países. Por tanto, no solo pensar en lo que hacemos dentro de nuestros países, sino también en políticas comerciales, políticas de apoyo al desarrollo. Hay, sin ninguna duda, muchas herramientas que están por desarrollar de forma más plena, ¿no? Lo primero es que quien esté al frente de un gobierno se crea que este es un tema realmente importante
Y en España tenemos un retraso en la identificación de ese problema como un problema de la agenda política y no un problema marginal muy notable, muy notable. Yo era secretaria de Estado el año 93, cuando a raíz de la cumbre de Río, la Unión Europea hizo un primer planteamiento de que todos los países hicieran su propio plan de cambio climático, primero para saber dónde estaban y luego para empezar a comprometerse en una senda de reducción. España estaba en pleno frenesí de crecimiento y cuando se elevó al Consejo de Ministros el primer Plan Nacional del Clima que me tocó dirigir, volvió del Consejo de Ministros sin que se considerase que esta era una actuación compatible con lo que se pensaba que debía de ser el apoyo al crecimiento económico. El crecimiento económico medido a través del incremento del PIB ha sido y sigue siendo una extraordinaria falacia, porque el PIB no mide en absoluto el progreso de una sociedad, no lo mide ni en términos sociales, ni en términos de calidad democrática, ni en términos ecológicos. Por eso uno de nuestros compromisos es también el de empezar a construir un indicador de progreso seguro, de acuerdo con los indicadores que ya en muchos países y de acuerdo con la propia Agenda 2030 pueden sintetizar si un país está avanzando o simplemente está creciendo el PIB, que es otra cosa. En España está creciendo el PIB y al mismo tiempo siguen aumentando las desigualdades económicas en nuestro país, sigue aumentando la pobreza y siguen aumentando las emisiones de CO2 en estos últimos tiempos. Creo, Miquel, tú tenías una pregunta, ¿no? Sí, uniendo un poco con la pregunta de María José sobre cómo ayudar a los que quieren cambiar, quería pedirle una reflexión respecto a eso, cómo ayudar a los sectores que intentan hacer una transición. Bueno, hemos hablado del carbón, pero hay otros muchos sectores que seguramente en este proceso que va a ser, que llevará años, ¿no? Pero bueno, será también el petróleo, también el motor de combustión y otros sectores que se van a ver, digamos, forzados a hacer un cambio, ¿no? Cómo ayudar a los trabajadores que trabajan en esas industrias y al sector en general. Eso por un lado. Y luego también desde un plano global quería también saber su opinión o su reflexión sobre cómo esto puede afectar también a esta transición, cómo puede afectar a algunos países que dependen crucialmente de los recursos fósiles, que es algo que personalmente me preocupa bastante, porque hemos escuchado hoy en la jornada que hay que dejar el 70% de los recursos fósiles, las reservas, sin explotar, pero claro, a la vez tenemos países que, bueno, pues que dependen mucho de su economía, países frágiles que dependen de este recurso para una cierta estabilidad social y política en esos países. Entonces, la pregunta de fondo es, bueno, ¿cómo ayudar a estos países, a estos sectores, a estos trabajadores que se van a enfrentar a esta transición? Dentro del Consejo Asesor para la Transición Ecológica tenemos personas procedentes del mundo sindical con experiencia en esta materia, que son quienes están en estos momentos analizando todos los informes que desde la Confederación Europea de Sindicatos, desde la OIT y desde otros ámbitos han desarrollado el concepto de transición justa. Y efectivamente de lo que se trata, en primer lugar, es de crear nuevos puestos de trabajo con la preparación y la formación que sea requerible para que trabajadores que han estado hasta ahora en una determinada actividad puedan efectivamente pasar a otra actividad, teniendo en cuenta que la transición ecológica o energética en particular se va a producir en el mismo periodo en el que la transición hacia una economía digital, hacia la robotización, etcétera, etcétera, también nos va a plantear problemas de cómo aprovechar los recursos humanos frente a los recursos de la inteligencia artificial, si queremos denominarlos así, ¿no? Entonces, ahí hay como ayuda imprescindible un enfoque de la educación
mucho más potente de la educación a lo largo de toda la vida y, por tanto, la preparación para actividades distintas de las que algunos trabajadores tienen ahora mismo. Mencionaba antes una medida totalmente concreta que hemos planteado, pero que hasta ahora no ha tenido eco, que es que cuando se hagan subastas de energías renovables se dé prioridad a hacerlas en aquellas comarcas donde todavía hay trabajadores. En el caso de la minería del carbón, relativamente pocos, pero si uno piensa no solo en la minería, sino en toda una serie de actividades, por ejemplo, en el caso de Asturias, que guardan relación con el carbón tanto autóctono como importado, estamos hablando ya de varios miles de personas que pueden ver en un horizonte de tiempo que sus actividades van dejando paso a otras diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que la planificación de la transición energética desde las administraciones tiene que ser una herramienta que permita esa gradualidad lo menos traumática posible. La transición como concepto es precisamente la idea de que no vas al día siguiente a prescindir de las térmicas, de las nucleares, del petróleo, ¿no? Sino que efectivamente eso va a ir a través de un medio y largo plazo. Lo decía antes muy bien Xavier, ¿no? Estamos ante una especie de transatlántico al que le tenemos que pedir que cambie de rumbo y, de hecho, si uno mira 2020-2050 son 30 años para la plena descarbonización de nuestras economías. Yo creo que ese es tiempo suficiente para hacer algo que no se hizo en otras reconversiones en España. Por ejemplo, España ha pasado por varias reconversiones industriales donde mucha gente se ha quedado sin trabajo, sin que hubiera de una manera planificada procesos más integradores, en algunos casos sí, pero en muchos no, de personas que, bueno, a lo máximo que podían aspirar era una prejubilación, con lo que eso significa también de pérdida de un activo en edad laboral para lo que es la productividad de un país o de una región, ¿no? Así que creo que tenemos la posibilidad de planificar, la posibilidad de transitar de una manera gradual, generando incentivos fiscales, incentivos regulatorios, incentivos de compras públicas. Y en relación con los hidrocarburos, es evidente que además de en los usos que tienen energéticos, el petróleo tiene otras utilizaciones y el ir reservando el petróleo para usos diferentes de los usos energéticos está ya en la agenda de grandes compañías petroleras que a su vez han empezado a invertir en energías renovables. Este es un cambio que se ha ido dando, no compartido por todas las empresas del sector del petróleo. Exxon hasta hace muy poco ha seguido financiando informes en contra del cambio climático, pero no todas las empresas petroleras han tenido la misma actitud negacionista / interesada. Hay empresas del sector del petróleo muy importantes que esa gran dependencia que tienen y que está asociada también, como tú decías, a algunos países cuya riqueza está sobre todo en la utilización de sus recursos energéticos, lo están encajando en el medio-largo plazo, yo creo que de una forma inteligente. Y la comunidad internacional, en el marco de Naciones Unidas y del apoyo a la lucha contra el cambio climático, creo que tiene que seguir dando herramientas, por ejemplo, para retribuir adecuadamente a aquellos países que, teniendo recursos en hidrocarburos, no los utilicen y mantengan, en cambio, ecosistemas de gran valor. Hace algunos años, en el caso concreto de Ecuador, se planteó una operación, la operación Yasuní, donde cooperó el gobierno español, pero por lo menos parcialmente ha fracasado, porque al final el gobierno de Ecuador ha empezado a utilizar una parte de esas reservas petrolíferas y otra parte parece que va a dejarlas bajo tierra y va, en cambio, a obtener algunos pagos por ecosistemas por la riqueza de biodiversidad que tiene en esa zona, ¿no? Hay que combinar
incentivos a escala internacional, en términos también de cooperación al desarrollo de esos países, con incentivos estrictamente empresariales, que tienen que ver, por ejemplo, con esa práctica del hacer un reporte, un informe, las empresas cotizadas para que se vea cuáles están más expuestas o no al riesgo. Eso tiene mucho que ver con la decisión de Iberdrola de apostar por energías que no generen CO2, porque Iberdrola se mueve en el mercado internacional y en el mercado internacional los financiadores de su actividad ya han empezado a computar de manera más positiva aquellas empresas con menos riesgo de tener activos dentro del sector de los hidrocarburos. Bueno, pues si no hay más preguntas, ya cerramos el acto. Yo quería señalar que me ha parecido muy interesante todo lo que se ha dicho aquí. Tengo que dar las gracias al público que habéis estado aquí durante tantas horas, a los ponentes, porque habéis hecho de un tema tan difícil y a veces abstracto, pues algo muy concreto y muy que se pueda entender, vamos. Porque el tema del cambio climático es un tema del que muchos hablan y pocos entienden. Y ahora, para cerrar, tenemos aquí al diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, José Ignacio Asensio, que clausurará esta jornada. Muchas gracias a todos. Bueno, eguerdion guztioi, lehenengo gauza, eskerrak eman sozi eta Albertori, Mario Naindia Fundazioari, bereziki, horrelako ekimen bat, jardunaldi bat, antolatzagatik, ez? Eta besterik gabe, amaiera emango digu, eta horregatik, bitz bakarrik, yo para empezar, o para terminar, mejor dicho, no hay más que suscribir lo que se ha dicho en esta jornada. Lo primero que quiero es felicitar a la Fundación Mario Naindia por organizar esta jornada. Son jornadas que son más necesarias que nunca, que hay que repetirlas una y otra vez. Creo que evidentemente el público que estamos aquí, los intervinientes, lo tenemos muy asumido, lo tenemos como muy interiorizado, lo que significa cambio climático, lo que supone una transición energética. Se han tocado, yo creo, todos los aspectos que se podían tocar. A mí no me ha quedado ninguno en mi escrito, o sea que no lo voy a leer, ni mucho menos. Pero se ha hecho un repaso completo del estado actual de esta problemática, y yo voy a empezar solamente por la parte última y que viene a cuento de la pregunta que se le ha hecho a Cristina de cuál es el papel de la política. Ella ya ha hablado de la política, digamos, a nivel estatal, a nivel nacional, y suscribo totalmente el tema, ¿no? Además, tenemos la suerte algunos, solamente hablaré una sola vez del Partido Socialista, pero lo voy a hablar en este momento. Tenemos la suerte de que tenemos la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, que domina esta materia, que ha ejercido de ministra de Medio Ambiente, que tiene un bagaje internacional estupendo y magnífico, y que pues en la próxima ley de... Tú lo has cambiado el orden, me ha gustado, el cambio climático y transición energética, creo que sale con el justo al revés, pero me gusta más eso, ¿no? Me gusta que el problema principal es el cambio climático y la transición energética son las medidas que hay que tomar para hacer frente al cambio climático. Quiero decir, vas a poder liderar y condicionar esa futura ley que tan necesaria es en esta materia, ¿no? En esta materia, que los marcos regulatorios, tanto para la actividad pública como lo último que estaba diciendo, la labor empresarial, las inversiones que tengan que realizar el sector privado, también tiene que tener un marco regulatorio para saber claramente dónde se mueve, ¿no? Que quizás en esto también falta. Y ya bajando a nuestro nivel, o a mi nivel en este caso, y también siguiendo con el compromiso político que tenemos que tener desde las instituciones, si algo se ha puesto de manifiesto, y también lo comentaba Cristina y con muchísimo acierto, ¿no? La evolución de las cumbres de cambio climático lo hemos visto en esta última cumbre de Bonn, ¿no? Donde efectivamente los estados tenían su presencia, hablaban de sus políticas y sus objetivos de mitigación, pero evidentemente había presencia de los gobiernos locales a través de CLE y a través de otros organismos, como se ha mencionado aquí,
donde ponían de manifiesto que hay que hacer políticas de adaptación, pero hay que hacerlas pegadas al terreno y a la problemática concreta de cada territorio. Pues bien, llegados a este punto, desde una administración pequeña, como es la Diputación Foral de Guipúzcoa, estamos impulsando precisamente determinadas políticas, ¿no? Recientemente hemos aprobado un documento que sale como anteproyecto y que le hemos llamado Estrategia Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático, bajo el paraguas del Clima 2050, Estrategia Vasca de Lucha contra el Cambio Climático, pero aquí hay que reivindicar, o por lo menos hay que decir, que todas y cada una de las administraciones, desde arriba abajo y de abajo arriba, tenemos competencias o tenemos políticas que poner en marcha en esta materia. Vamos tarde, quizás estemos a tiempo, pero no hay que quitarle gravedad al asunto y tampoco hay que engañar a la ciudadanía. Es decir, hay que poner, nos tenemos que poner todos manos a la obra y como dicen algunos militantes o activistas en esta materia, como es Cristina, es momento de ponerse manos a la obra, es el momento de la acción. Pues las administraciones nos tenemos que poner en esa historia, ¿no? Bien, por último, y también por comentar en un foro como este, creo que es necesario, pues, bueno, aparte de la estrategia, que será definirá políticas y definirá actuaciones que tendrán que ver con el resto de los departamentos, no solamente el Departamento de Medio Ambiente, aquí se ha dicho, ¿no? Tendremos que establecer cuáles son los criterios de compra pública, cómo se hacen las inversiones en las administraciones públicas, qué exigencias hacemos en cuanto a emisiones, en cuanto a consumo de energía, o cómo articulamos la movilidad de nuestro territorio. Aquí seguimos teniendo un debate en Guipúzcoa, ¿no? ¿Cuál es el modelo de movilidad? Tú lo decías, ¿no? Coche eléctrico. Bueno, pues igual hay que buscar también. Coche eléctrico sí, por supuesto, pero igual tenemos que articular una red ferroviaria, que Guipúzcoa está en una situación idónea para hacer una articulación donde el 80% de la población pueda tener un tren donde moverse y acceder a las principales ciudades, ¿no? Por poner un ejemplo. Y por último, y también es una política, o por lo menos una acción concreta que se impulsará desde la propia Diputación, es la creación de un centro de cambio climático, y es una creación de un foro de este tipo con tres objetivos fundamentales. La primera, el tener un observatorio, es decir, tenemos que medir para analizar y saber cómo nos está afectando en el territorio todos los problemas o toda la problemática del cambio climático, ¿no? Tenemos un territorio muy vulnerable desde el punto de vista de nuestras costas y de nuestros ecosistemas y, por tanto, no es lo mismo un territorio que otro. Y entonces, a la hora de implantar políticas de adaptación, como tú bien sabes, tenemos que tener un conocimiento exhaustivo de lo que nos sucede en el territorio. Además, hay que implementar acciones en torno a la economía circular. Creo que en el territorio de Guipúzcoa también tenemos masa crítica y tenemos colectivos o organizaciones que están trabajando profusamente en esta materia y les tenemos que dar cobijo para que de ahí salgan nuevas economías, economía verde, y demos pasos adelante en esa materia. Y por último, la tercera pata, evidentemente, la transición energética. Pero esto que no se quede en las palabras, que se quede en una planificación a futuro, que también se ha comentado aquí. También eso hay que hacerlo desde el sector público, hay que planificar a medio y largo plazo. Poco haremos en el 2030 o el 2050 si en el 2017 no estamos planificando cómo queremos hacer esa transición y cómo tiene que evolucionar el mix energético en nuestro territorio. Entonces, creo que esas son las cuestiones que estamos poniendo en funcionamiento y de eso se trata, ¿no? Y yo no me voy a extender más. Lo que sí le voy a robar una frase a Anchón Olave, si me lo permite, porque en su escrito que aparece en el libro, y os recomiendo que lo leáis, decía algo así, lo modifico un poco, pero decía algo así, que necesitamos una generación de gobernantes que comprendamos que está en juego el destino de la humanidad. Pues de eso se trata. Mila esker, muchas gracias. Perfecto. Sí, yo soy... Después de ti no quedaba mucho que decir.